Hola a todos. Soy Beast Fanfics, y estoy emocionado de presentarles un nuevo contenido con temática de reencarnación, comenzando desde cero. En este mundo, que fusiona elementos avanzados y orientales, donde las batallas y los combates son de todos los días aquí. Imaginen una vida en la que puedo actuar como un asesino a sueldo, calculador y preciso como un ninja, o transformarme en un héroe que defiende a los inocentes sin recurrir a la violencia innecesaria. Equipado con habilidades únicas, pero poderes obtenidos a base de experimentos de diferentes villanos en estos cuerpos. Cabe destacar que los personajes y elementos de estos animes no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos creadores. La historia, sin embargo, es completamente mía. Bienvenidos a Héroes Clandestinos. Espero que la disfruten al máximo. Capítulo 2. Sukuna vs Satoru, el poder del titiritero mimo. Continuando con el capítulo pasado. El silencio se formará entre los tres ahí presentes, antes el despertar del rey de las maldiciones a ahora llega un desconocido quien él mismo se autoproclama hechicero de clase especial. Clase especial. Él. Satoru no me dijo nada de esto, desde cuando tiene otro hechicero, pensó el pelinegro ensangrentado. Pero en eso, Yuji hablaría. Esperen, tengo el control de mi cuerpo, decía Yuji al alzar sus manos al aire. Murmuraba Touma sin moverse. Es mentira, cuidado, gritaría Megumi. En eso, alguien más aparece, siendo Satoru Gojo. Hola alumnos, veo que a ti te apalizaron, Megumi, decía Satoru con su humor. Sensei. ¿Dónde es? ¿Estuvo comprando? Preguntaría Megumi al ver que llevaba una bolsita de papel. Sí, y mírate, estás hecho un desastre, una foto para no olvidar, decía Satoru tomando fotos de Megumi herido. Oiga, deje de jugar, ¿quiere? Decía Megumi con fastidio. Me lo encontré así al llegar Sensei, y de lo que buscaba pues, decía Touma apuntando a Yuji. A lo que se acerca al mencionado y lo analiza. No hay duda, está en tu estómago, decía Gojo al ver que se comió el dedo de Sukuna. Eso es lo que decía, me comí ese dedo para acabar con la maldición, aunque, la sensación es rara, decía el pelirrosa con marcas negras bajo los ojos, parecidas a tatuajes. Pero de a poco, desaparecían los tatuajes. Interesante, sobreviviste si puedes contenerlo, sin duda algo fuera de lo normal, decía Gojo dando su conclusión. Lo espero, es molesto, siento que oigo su voz, comentaría el pelirrosa. Por cierto Sensei, compro lo que le pedí, decía Touma de su pedido de mochis de limón. Recién salidos y fresco, decía Gojo alzando un paquete en mano. Oye chico, quiero que lo dejes salir por 10 segundos, quiero comprobarlo yo mismo, decía Satoru a Yuji. ¿Seguro que lo deje salir? Preguntaría Yuji algo dudoso. No te preocupes, yo soy el más fuerte, decía Gojo con una sonrisa presumida. A lo que sin más, Yuji lo dejaría salir al rey de las maldiciones. Y las marcas volverían, y el pelirrosa con tatuajes se lanza al aire, para dar una patada. Cuidado. Gritaría Megumi al ver que regresó. Eso parece un sí, decía Touma mientras se relajaba. ¡Boom! Fue la explosión dada del impacto entre el ataque de la maldición. Pero al segundo siguiente, Megumi abriría los ojos sorprendido, al ver frente a frente los ojos de pupila carmesí de Sukuna, quien estaba hincado y Satoru sentado encima de él. Mis alumnos están aquí, así que me voy a lucir un poco, decía Satoru para dar pelea y humillar a Sukuna. Sukuna se burla, y se lo quita, tratando de responder con una patada barrido a la cabeza de Gojo. Pero con maestría, lo esquiva y al igual que el canon, el hechicero más fuerte, estaría jugando con Sukuna. Quédate quieto, gritaría Sukuna tratando de golpearlo por la espalda. Ok, estoy quieto, decía Gojo dejando de moverse. Pero al impactar su ataque, Gojo lo frena y le responde con un codazo que lo hace retroceder. ¡Puaj! ¿Una velocidad inhumana? No, es otra cosa, pensó la maldición sangrando y siendo impactado a la pared. No lo puedo creer, sin importar la era, los hechiceros siempre me darán problemas, decía Sukuna saltando y tratando de aplastar a Satoru con su fuerza. El impacto fue inminente y casi el techo de la escuela sería destruido.
7, 8, 9 y 10, termina de contar Gojo los 10 segundos. Mientras detrás estaba un Megumi protegido por un Touma usando arena de hierro. Sonido de corazón palpitando. Ah. No otra vez pierdo el control. ¿Quién demonios eres, Yuji, Itadori? Susurra Sukuna bajando la cabeza. Fascinante, nuevamente pudo contener a Sukuna, decía Satoru al ver esa demostración. No cabe duda que es alguien increíble, creo que no es necesario que lo mate, decía Touma guardando a Lancer. Ah. ¿Todo bien? Decía Yuji volviendo en sí. Así es, por eso, yo me encargo, decía Gojo poniendo sus dedos en la frente de Yuji, dejando inconsciente al mencionado. Bien, hora de ir de regreso a Tokio, decía Gojo. Suspiro, vine aquí por nada, decía Touma mientras ayudaba a bajar a Megumi con cuidado con su títere del tercer Kazekage. En eso, Otaru aparece volando con sus alas de vídeo. Touma, ¿cómo fue la misión? Ya que pude sacar a los civiles y ser atendidos por el ataque, decía Otaru al llegar. Aburrida, Sensei lo resolvió ya, y me encargaré de ver su estado, decía Touma volteando los ojos mientras bajaba. Entiendo, hola, saludaría Otaru a Megumi. Déjeme adivinar, ¿otro alumno? Decía Megumi viendo a su sensei por una respuesta, ¿acaso él era otro hechicero? Jeje, tus nuevos compañeros, Touma y Otaru, decía Gojo a su alumno. TS, vaya que, linda Kof, sorpresa, decía Megumi tosiendo algo de sangre. Mientras Touma atendió a los heridos, por dentro sonreía con ganas, ya que sin que se diesen cuenta, obtuvo 4 mechones de cabello del tal Megumi, y el supuesto Sukuna, un títere le vendrían bien los poderes pero eso debía verlo después. Y luego de eso, y atender a los heridos, alguien debería pagar por los destrozos de la escuela. Y claro que recayó en el hechicero con más dinero. Así, Yuji sería llevado a las instalaciones para tener cautivo al poseer al rey de las maldiciones, dentro de su cuerpo y los 3 regresarían, Megumi va a la academia de Tokio y los 2, a casa. Momentos después. Se vería a Touma y Otaru en su almacén, el cual pronto desempacarían para mudarse. El día más aburrido de mi vida, decía Touma cayendo de rostro a la almohada, solo queriendo mimir, aun con la ropa puesta. Sí, mañana nos iremos a los dormitorios de la Academia de Hechiceros en Tokio, decía Otaru a su amigo. Y de esa forma, ambos descansarían hasta el día siguiente. En la mañana. Z, roncarían ambos en sincronía, con las cortinas cerradas para que la luz no les molestase. ¡Tin! Sonó la alarma de sus celulares, despertando a ambos. Mierda, susurra Touma con ojeras. Ya es de mañana, levántate, decía Otaru empezando a levantarse de su cama. Bien, vamos a mudarnos, pero antes debemos despedirnos de Yaum, Hendley la brava, decía Touma estirándose. Sí, es lo más que podemos hacer por su ayuda, decía Otaru para empezar a guardar sus cosas. Touma asiente y sin problemas guardaría todo de su taller. Momentos después. Nos enfocaremos de regreso a la mansión de Hendley la brava, los 2 jóvenes sentados frente a la pareja, ya enterados. Así que Tokie. Pues les deseo mucha suerte a ambos, la gratitud que ambos les debemos por ayudar a una buena causa no tiene palabra alguna, jóvenes, decía Hendley con taza de té en mano. Sí, y por eso, estamos agradecidos de la ayuda, ya que nuestro canal tiene muchos seguidores y parece que les gustó que revelaremos la verdad, decía la brava a los 2. Sí, esperamos que les vaya bien en su vida y relación, claro, decía Touma sonriendo algo triste, ya se había encariñado con ambas personas. Gracias por todos, pero recuerden, este no es el adiós, ya que, lo más seguro, es que nos volvamos a ver, decía Otaru. Eso no hay duda, que les vaya bien en sus nuevos trabajos, decía Hendley y con la brava se despiden con una reverencia ante sus aliados. Jejeje, de nada, por cierto, ¿qué habrá sido de Gaby? No lo hemos vuelto a ver después de lo de su padre, decía Touma confundido. No lo sé, lo más seguro, que aún sigue en los suburbios, ya que por lo que veo, se negó en regresar a su hogar, decía Otaru. Se debe estar dando tiempo, decía Touma con las manos en la nuca, ambos caminando a su siguiente destino, la escuela de hechicería. Sí, oye, te debo un encuentro con Mina, si quieres, antes de regresar, puedes buscarla.
ya que solo falta unos días para que los estudiantes regresen después del paro, decía Otaru. Viejo, ella ni me conoce, ¿recuerdas? Y tampoco mamo a tío Mei, decía Touma. Ok, tienes un punto, ya sé, vayamos a matar el tiempo, tú puedes ir a ver qué podremos llevar a nuestros dormitorios, no vendría nada de malo, traer cosas como un mini refrigerador, decía Otaru. Buena idea, necesito un mini refrigerador, decía Touma separándose, al centro comercial. Nos vemos, tengo cosas que hacer, con Mikosei, decía Otaru sobre su tecnoquinesis. Y así, los dos irían por caminos diferentes, antes de volver a Tokio e ir a su nuevo oficio. Con Touma. Se vería al mencionado llegar al centro comercial en poco tiempo, y este entraría, buscando en los distintos negocios comerciales que poder adquirir. Cierto, me vendría bien nuevo set de pintura para distraerme en mis títeres, decía Touma dirigiéndose a la sección de manualidades. Y viendo que tenía suficiente para comprar lo que quería. Así, escogió según lo que sería conveniente para tus creaciones. Pero debió de pasar por la sección de ropa para ir más rápido. Y justamente ahí. Bien, Alex-chan, hiciste bien en pedir mi ayuda para cambiarte de tus prendas fofas y otakus, a prendas que de verdad vayan con tu cuerpo fitness, decía la misma Damni con Shaye, acompañando a Alex en buscar mudas de ropa. Gracias, amigas, ya que honestamente, necesitaba un nuevo cambio de ropa, decía Alex. Raro que antes querías mantenerte y ahora cambiar, todo después que apareció él, decía Shaye haciendo mención a cierto peliverde. Bueno, tuvimos un acuerdo, espero que no esté ocupado ahora mismo, decía Alex, ya que lo estuvo pensando, de llamar a Touma. Tarada, ni siquiera lo llamaste aún, le recordaría Shaye de ese detalle viéndose las uñas. Sí, lo sé, por eso, lo llamaré, decía Alex preparada para llamar a Touma. De la nada se escuchan pasos hacia ellos. Chicas, perdonen la tardanza, no sabía qué ponerme, gritó alguien a lo lejos, tratándose de una chica piel rosada con cabello y cuernos, o en resumen, Mina ha sido. Oh Mina, pensamos que no vendrías, debes aprovechar estos días libres antes de volver a la comentaría Dan y a una de sus amigas. Sí, lo sé, y vine aquí rápidamente al oír que Alex-chan estaba enamorada, chilló la pelirrosa ante los temas del amor. Mina, él es solo un amigo, nada más y solo será una salida de amigos, decía Alex nerviosa de señalar de estar enamorada. Sí, Alex, tienes razón, oye, ese es Touma, hoy, está con una chica peli naranja fitness, dijo Dandy sorprendida de la nada. ¿Qué? ¿Dónde? Exclama Alex al ver por todas partes. Alex, prendas inferiores, adentro, decía Shaye empujándola de vuelta. Jejeje, bien, y díganme, ¿cómo es ese tal Touma? Preguntaría Mina curiosa. Por lo que sabemos, es peliverde, alto, rostro algo serio y tiene un poco de aire anime de Naruto, comentaría Dandy. Mina solo alza una ceja, pero al voltear, ahí chocaría su rostro con algo duro. Ay, eso dolió, mira por dónde estás, decía Mina al ver a la persona con quien chocó. Pero al mirar arriba, sus ojos verían directamente con los de Touma. La escena se paraliza en esos momentos. Hola, decía un Touma como si nada. Pero Mina por alguna razón se sonroja. Mente de Mina. Qué guapo es ese chico, decía Mina al verlo. Pero Shaye reconoce a la persona que chico con Mina. Ah, Touma, no creí verte por aquí, decía Shaye al verlo. Oh, hola Shaye, no esperaba verlas tampoco aquí, comprando ropa, decía Touma. Espera, ¿él es Touma? Preguntaría Mina desconcertada de conocer al mencionado por parte de Dandy y Shaye. En eso, Alex saldría de los vestidores, ya vestido con su ropa y vería a Touma. Alex, decía Touma blanco y sudando al verla en otras prendas. Hola Touma, fue coincidencia encontrarnos aquí, decía Alex algo nerviosa de volver a ver. Ya que ahora usaba prendas rosadas cortas, jeans ajustados a su buena figura y un peinado algo hermoso a la vista de Touma. Ese sí, vine aquí a conseguir solo cosas de arte y pasaba por aquí, decía Touma nervioso viendo a otro lado. Ya veo, y dime, ¿estás solo en hacer tus compras? Preguntaría Alex para desviar su nerviosismo. Ese sí, estoy solo, decía Touma, tragando en seco.
Si quieres, te ayudo. Considera eso como esa salida de amigos en la que acordamos. ¿Te parece bien? Sugeriría Alex siendo vistos por las chicas. Claro, si a ti no te molesta, podemos salir, ahora, decía Touma rojo tomate. Ja ja ja, con sus cabellos y sus rostros se ven como dos tomatitos reales. Reía Dami al ver la interacción de ambos. Sin duda algo poético, si me lo preguntas, decía Saye al ver a ambos. Pero para Mina, en vez de gustarle esa escena romántica, se incómodo al ver a ambos, así. Luego de eso, ambos se cambian y Danny se lleva a Mina y Saye a cosas de chicas, para dejar a ambos. Alex ya con sus prendas casuales junto a Touma. ¿Y bien, qué quieres hacer, antes? Preguntaría Touma a su lado. ¿no dijiste que buscabas cosas para hacer arte o algo así? Preguntaría Alex. Touma confundido, asiente, y después van a la sección de arte. Así viéndose a un Touma comprando pinturas, blancas, negras y rojas mayormente y pagando con tarjeta, todo mientras Alex esperaba afuera. Veo que conseguiste lo que buscabas, ¿no? Preguntaría Alex al ver que Touma ya salió de la tienda. Sí, ahora sí podemos ir, no sé, a un gamer de centro comercial, decía Touma. Cosa que a Alex le brillarían los ojos. Oh, pensó Touma al liberar a la bestia. Vamos, vamos, decía Alex arrastrando a Touma con entusiasmo. Así viéndose momentos después, Touma pagando con tarjeta, ambos jugando al laser tag, donde Touma demostraba su destreza como espía disparando a los enemigos, dándole algo de diversión a Alex. Y como ahora tenía mucho dinero en su tarjeta, le tomó una consola avanzada con el juego de Naruto incluido para ella. Cosa que la haría feliz y de un impulso, le da un beso en la mejilla, pero ambos reaccionan por lo que acaba de pasar. Cosa que sonroja al peliverde pero igual se pone feliz. Luego de eso, comiendo en un restaurante japonés, sushi mientras ambos charlaban divertidos, cómodos uno al otro. Todo hasta ambos relajarse en un banco, después de un buen día. Fue hermoso, decía Touma de disfrutar pasar tiempo con una chica. Sí, el mejor día de mi vida. Touma, ¿puedes venir a mi apartamento? Es por la consola, quiero probarlo, pedía Alex. Claro, decía Touma, tomando algunas cosas que compro para Alex, además de la consola. De esa forma llegarían a un set de apartamentos, para sorpresa de Touma. ¿Vives entre Tokio y Mosutafu? Decía Touma sorprendido de venir aquí por primera vez. Sí, ¿por qué la pregunta? Decía Alex con curiosidad. Porque mi trabajo está cerca de Tokio donde me mudaré, decía Touma. ¿En serio? ¿Podremos vernos aquí? Decía Alex con una sonrisa. Wow, ¿cómo pagas el piso tú sola? Decía Touma ingresando con Alex al apartamento. Digamos que mis padres me dieran algo de dinero, más mi oficio de gamer, supongo que te das una idea cuando vayan a un campeonato, decía Alex. Nada mal, me gustan las chicas con esos oficios, digo, bien, decía Touma sonrojado. Pero al mirar más de fondo, ve algunas fotos, una mujer que suponía era la madre de Alex y, Alex, ¿esta eras tú? Preguntaría Touma ante la foto, donde la peliverde se veía diferente. Más gordita que como se ve ahora. Sí, así me veía antes de ser fitness, supongo que te decepcione, decía Alex algo cabizbaja y volviendo a recordar esos tiempos oscuros de su vida. Oye, discriminar por el cuerpo de alguien está mal, además, te ves algo linda para mí aquí, el discriminar solo por el físico de una persona es lo más bajo y penoso que alguien puede hacer, decía Touma de brazos cruzados, odiando a los discriminadores. ¿No estás mintiendo? ¿Lo dices en serio? Preguntaría Alex por las palabras de Touma. Touma asiente. Si fuese gordito así y me insultasen sería terrible, sé algo llamado empatía que muchos de nosotros olvidamos, decía Touma. Ya veo, gracias Touma, en ese caso, usemos la nueva consola, me muero de ganas por probarla, decía Alex ahora con los ánimos altos. Cosa que así sería, y el juego de Naruto Dual Storm aparece. Cosa que de todos los personajes de Naruto era como la serie, todos y cada uno, hasta las misiones del juego, el modo historia, etc. Sí que es un gran juego, en especial al tratar de desbloquear nuevos personajes, decía Alex al jugar con Touma.
Sí, diría que sabes mucho de Naruto al parecer, decía Touma de ese defecto de Alex. Es mi anime favorito, y siempre he querido hacer lo mismo que los shinobis, usar jutsus y demás habilidades ninja, Decía Alex al recordar que soñaba con hacer lo mismo que los personajes de Naruto. Ya veo, interesante saberlo, decía Touma con el control en mano. Bueno, ¿vamos por más rondas? Ya que tengo ganas de seguir jugando, Decía Alex sosteniendo el control de la consola. Bien, tengo todo el día, decía Touma divertido. 2 horas de juego después. Finalmente la misión de Sasori fue completa, decía Touma luego de 2 horas de juego con Alex. sí, no negaré que Sasori es uno de los personajes más difíciles de derrotar por su manejo de títeres, Decía Alex de reconocer la letalidad de Sasori. Sí, difícil, decía Touma, ya que aunque no exista Sasori aquí, él se considera uno por su estilo. Bien, eso fue genial, decía Touma estirándose. sí, voy a ir por unas, Decía Alex al levantarse, pero se tropieza y cae encima de Touma. Y claro, estarían en una posición muy favorable. Alex, decía Touma rojo tomate en esos momentos. yo, Decía Alex ya que ambos están apegados del uno al otro. Y sin poder resistir, ambos se acercan y se dan un beso en sus labios. Murmuraba Touma disfrutando del beso. Mua, creo que nos vamos a adelantar, Decía Alex y de un movimiento, se quita sus prendas superiores, exponiendo sus pechos al desnudo. Jejeje, bien, decía Touma bajándose los pantalones, cosa que Alex vería con la palanca de control a primera fila. jejeje, vamos entonces, Decía Alex. Y unos minutos después, ambos estarían en la cama, Alex dando sentones a su pareja. Oh demonios, qué rico, decía Touma disfrutando de la sensación de placer. sí, chupa mis tetas, chupalas, Decía Alex sosteniendo ambos pechos. Cosa que Touma tomaría ambos melones, y los succiona, como un bebé recién nacido. son tuyos y de, nuestros hijos, Decía Alex excitada. Mua, jeje, decía Touma en eso, tomando a Alex y dándole la vuelta en la cama. Es mi turno cariño así que espero que tu físico aguante, decía Touma dando estocadas más fuertes como pistón, a la intimidad de Alex. sí, sigue así, Decía Alex ahora ser sometida por Touma. Dios, amor, sin duda nunca me detendré, dejaré a mi novia, decía Touma dando estocadas más rápido. sí, soy tu novia, así que, vente dentro, Decía Alex ahora sumergida en el placer. Sí, jejeje, bien, es hora del delicioso, decía Touma cambiando de posición a Alex, boca abajo. Con su cara pegada a la almohada. Esta posición dicen que le gusta a toda mujer, decía Touma dando más duro a la intimidad de Alex, hasta su útero al máximo. y tiene, la razón, qué delicia, Decía Alex al estar en esa posición y dejarse llevar por su lujuria. Perdón amor, pero no habrán hijos aún, pero hay otro agujero, ¿dónde? Decía Touma, sacando su miembro y yéndose a otro, penetrando duro. duro, está muy duro, Decía Alex al sentir donde colocó Touma su miembro. Exclama Touma, disparando el contenido caliente, todo adentro. ya, Gemiría Alex al sentir la semilla de Touma llenar en su otra zona. Y después de esa actividad, Alex está recostada en los pectorales de su novio. Sin dudas, tengo a la novia más linda y musculosa de todas, decía Touma besando la frente de Alex, su novia. jejeje, digo lo mismo, ¿sabes? Debería dar gracias a Lucas, por la sugerencia de apostar y así conocernos, Decía Alex estando aún apegada a su novio. Sí, jejeje, nuestros hijos ahora sabremos si son de ambos en el futuro, saldrían muchos peliverdes, decía Touma como broma. sí, sin duda heredarán de nosotros, si por casualidad cambias de opinión, estaré lista para darte hijos, ¿te parece bien? Decía Alex besando la mejilla de Touma. Jejeje, bueno, pero antes, decía Touma mientras masajeaba y apretaba los pechos de Alex de forma sexual.
Veo que quieres más. Bien, vamos entonces. Decía Alex poniéndose encima de Touma y sin dudar, empezó a dar sentones para su novio. Jejeje, decía Touma en eso sobando la espalda dura de su novia, atrayéndola a un beso profundo. Alex estaría besando a su pareja. Pero, ¿qué habrá estado haciendo Otaru todo el tiempo mientras Touma estaría con su alma gemela? Con Otaru, horas antes. Luego de separarse de Touma, Otaru se fue por otro camino, en búsqueda de equipos para poder llevar a su nueva habitación en la escuela de hechicería. Ya que al poseer tecnoquinesis, debía de crear un traje hecha de tecnología, parecido a la nanotecnología, por moldear cualquier arma, como lo hacía la última armadura de Iron Man. Cuando terminó de comprar, los guardó en su consola portátil, al imbuir su energía maldita, y guardarlo en esa dimensión de bolsillo hecha de vidrio. Pero cuando estaba caminando, vería una escena que sería deprimente. Sentada en un banco de parque, estaría una chica sola, una pelicastaña de piel pálida, ojos celeste marino y un cuerpo marcado bajo una camiseta gris con pantalones castaños. Su mirada era de absoluta tristeza y abandono, con inseguridad. En simples palabras, la reacción del rechazo. Cosa que podría ignorar Otaru, pero algo le decía que si lo hacía, se iba a arrepentir. A lo que decide sentarse al lado de ella, con su consola en mano. Disculpe, espero no molestarla si me siento aquí. Preguntaría Otaru. Sniff, no, siéntate si gustas. Dijo la chica secándose una pequeña lágrima. Gracias, una duda, ¿estás bien? Ya que por lo que veo, algo te salió mal, ¿no? Preguntaría Otaru con curiosidad. No es nada, decía la chica mientras trataba de controlarse. Escucha, es malo contenerlo dentro, y te harás daño, créeme, he visto personas que la pasaron mal y al contenerlo dentro, los estaba lastimando por dentro, físicamente y mental, decía Otaru ya que ese no sería el caso. Y estaba jugando con la consola y probar con cosas nuevas. Sin saber por qué, solo suspira y dice que hace 3 horas, recibió el rechazo de un chico que le gustaba del equipo de fútbol, pero él, cuando ella se le declaró, le dijo que no le gustaba nada las chicas tomboy o fitness, ya que según él, las hacía ver menos femeninas. Por eso estaba aquí, para, solo olvidar, decía la chica mientras aún tenía ese recuerdo amargo. Y entonces solo dice una cosa. Pues te digo esto, ese chico, solo es basura, se cree la gran cosa, solo por ser el capitán del equipo, que se le subió a la cabeza y no ve lo que la vida se le ofrece, y sabes, él no sabe lo que dice, ya que tú sí eres femenina, decía Otaru. Charlie al escucharlo, se sorprende, y pone una pequeña sonrisa. Gracias, de verdad eso me ayudó, por cierto, llámame Charlie Cotton, decía la chica ahora conocida como Charlie. Soy Otaru, una milla, se presentaría Otaru a Charlie. Oye Charlie, una duda, ¿qué harás ahora? Preguntaría Otaru ya que lo que decida después, será su decisión. La verdad no sé, creo que solo, ir a ver Dragon Orbs, decía Charlie. Wow, y yo creí que soy el único fanático de ese anime que ve, a pesar de mi edad, decía Otaru con ironía. Charlie se sorprende, y se la pasarían 20 minutos hablando de ese anime y todas las temporadas. Vaya, no sabía que alguien sabía mucho de ese anime como yo, jeje. Rió Charlie sintiéndose cómoda con Otaru. Créeme, veo a detalle de cada anime, en especial Dragon Orbs, debido a que personas podrían usar el ki para hacer técnicas como el Kaioken, Kamehameha y demás técnicas de ki, decía Otaru. ¿Sabes? Siempre tuve ese sueño, de niña, ser como los personajes y manejar el ki, ser como mis personajes favoritos, comentaría Charlie viendo al cielo. A lo que Otaru estaría pensando y entonces, recordó cómo obtuvo las habilidades de Eugene el conductor de video y Yukio el Fullbring. Charlie, ¿aún deseas querer hacer lo mismo que los personajes de Dragon Orbs? Preguntaría Otaru. Jejeje, sí, pero como sabrás soy Kirkles y eso de aprender el ki, si es posible tardaría mucho, comentaría Charlie. A lo que con su celular, usaría con energía maldita, y haría una cosa, se vio la imagen de Uub que se fusionó con Buru, y de sus capacidades. Charlie, ¿reconoces esta escena de GT? Preguntaría Otaru al mostrar en su celular, cuando Uub volvió al fusionarse con Buru y su nuevo aspecto. Sí, Uub es la reencarnación de Majin Buu, y Buu al fusionarse con Uub obtuvo sus poderes, decía Charlie recordando ese episodio.
Mira esto, te va a gustar, decía Otaru. Así, poniendo un dedo en la imagen de Ubi-Wu fusionado completo, y para sorpresa de Charlie, la imagen del personaje, se desvanece y entraría en forma de vídeo, con códigos de Matrix. Cucu, ¿cómo hiciste eso? Decía Charlie enonadada de ver una pantalla de juego de la nada. Aún no termino, decía Otaru ya que al terminar de absorber el vídeo, junto a la información del personaje, alzó su mano y de ahí, surge una esfera de ki. Cosa que aún sorprende más a Charlie. ¿Y qué tal ese truco? Preguntaría Otaru con una sonrisa. ¿Cómo demonios? ¿Ese es tu Kosei? ¿Acaso puedes obtener poderes de vídeos? Decía Charlie con más preguntas que respuestas. Casi, pero dime, ¿tú quieres ser como uno de ellos, una usuaria de ki? Preguntaría Otaru para darle a Charlie la oportunidad de cumplir sus sueños. Charlie aún anonadada, su cabeza se movió en un asentimiento. Bien, en ese caso, ¿qué personaje deseas para tener sus habilidades con el ki? Preguntaría Otaru para hacer pensar a Charlie. Que sea Goku, raza Saiyajin. Pediría Charlie de la nada. Si pides a ese personaje, significa que posiblemente, te conviertas en una Saiyajin de sangre pura, básicamente existe para posibilidad de que dejes de ser humana, decía Otaru. Bien, tomaré ese riesgo Otaru-san, estoy lista. Decía Charlie, una emoción de felicidad creciendo poco a poco. En ese caso, dame tu mano, así podré transferir los datos de Goku en ti, decía Otaru extendiendo su mano hacia Charlie. Charlie asiente y procede. Pero al ver que Otaru tomó su mano, de repente se sintió algo avergonzada, ya que, aparte de su familia, podían tomar su mano y Otaru la está sosteniendo de su mano. Al juntar ambas manos en la pantalla, y ponerlo en la imagen de Goku, Otaru aprovecha en usar su ritual y unos códigos Matrix, entrarían en Charlie. Dios, siento un mareo, ¿ya terminamos? Decía Charlie luego de sentir una sensación rara en su cuerpo. Sin saber que algo creció tras de ella, moviéndose. Bien, ya terminé, ¿cómo te sientes? Preguntaría Otaru. Me siento más fuerte que antes. Decía Charlie viendo sus manos, pero siente algo moviéndose detrás. ¿Pero qué? Te tengo una cola. Gritaría Charlie del shock al ver una cola café moviéndose, algo de los Saiyajins. Ok, sabía que esto pasaría, de ser así, Charlie, procura no ver la luna llena y además, de consumir alimentos por tu metabolismo Saiyajin, explica y comenta Otaru sobre el estado actual de Charlie. No puede ser, soy una Saiyajin. Exclamaría Charlie con los ojos como platos, lo que jamás creyó que sería realidad se volvió. Al parecer sí, y además, poseen sus técnicas, decía Otaru ya que si poseía las habilidades de Goku, también aplica las técnicas que posee. Wow. Exclama Charlie, viéndose un aura sobre ella, un aura de ki como Goku, su poder aumentando mientras las hojas de los árboles movía. Después prueba una esfera de ki que puede crear, saltar, moverse, hasta volar. Este es el mejor día de mi vida. Gritaría Charlie, viendo que al parecer, después del rechazo, la tormenta, había un arco iris a la vuelta de la esquina, o sea Otaru y su poder que le concedió un deseo que parecía imposible. Charlie, ¿puedes bajar un momento? Quiero decirte algo muy importante, pediría Otaru. Pero de la nada este es abrazado por Charlie. Gracias Otaru-kun, gracias por este regalo. Decía Charlie con una sonrisa y lágrimas. Viéndose de paso cómo aplastaba los huesos de Otaru por su fuerza. Charlie, me estás matando, decía Otaru al ser aplastado por la nueva fuerza de la Tomboy. Ay, perdón. Decía Charlie dejándolo respirar. Sonrojada de paso al sentir el contacto así de abrazar a otro chico de la nada. Bien, Kof, a lo que decía, de eso hablo, al ser Saiyajin, posee más fuerza y debes medir bien cuánta fuerza usas y además de tu alimentación, ya que eso es seguro, que vaciarse toda la comida de tu casa y además de tus deseos de entrenar y demás cosas, decía Otaru. Eso será problema, además del tema de la luna llena, creo que es mejor cortármela. Pensó Charlie ya que si en algún descuido, veía la luna llena, podría transformarse en Ozaru ahora y no quería causar problemas a los héroes o peor aún, matar a sus hermanas en la casa como Goku mató a su abuelo en el anime.
Escucha, haz lo mismo que Goku, ve a dormir antes que salga la luna llena, y debes de saber cuándo saldrá antes de tiempo y si es necesario, dormir en un cuarto sin ventanas, para no ver la luna, esa es la idea que te doy, decía Otaru. Bien, dime Otaru-kun, ¿tienes el resto de día libre? Preguntaría Charlie de la nada juntando sus dedos. Claro, es más, si quieres, vamos a una isla para probar tus nuevas capacidades y también de ver cómo serás en el combate al ser Saiyajin, decía Otaru. Bueno, tú eres el guía aquí, decía Charlie accediendo en ir con él. Así, Otaru usaría sus poderes para entrar en el mundo de vídeo y así, aparecer en una isla. Wow, me recuerda a la serie de Náufrago, decía Charlie sorprendida y asombrada de la habilidad de Otaru, es como si pudiese manipular la realidad con su control. Sí, aparte que lo hice muy real, o sea hay peces y animales marinos para pescar, decía Otaru. Uf, bien, empecemos, quiero probar mis nuevos poderes de Goku, decía Charlie entusiasmada, defecto del Gen Saiyajin. Ok, eso se hará, decía Otaru y empezó a expulsar su aura de ki y de una rapidez, le da un puñetazo directo hacia Charlie. Charlie rápidamente se cubre con sus brazos, al estilo Goku siendo arrastrado por la arena. Sin esperar, generaría una esfera de ki que lanzara 3 hacia Otaru. A lo que Otaru se desliza en la arena, pasando por debajo de esos ataques y entonces dice una cosa. Kaioken, decía Otaru usando la técnica de Goku y su ki, estaría rodeado por una aura roja. Kaioken, exclamaría Charlie, una aura roja a su alrededor, ganando fuerza. Y de esa forma se hace un combate cuerpo a cuerpo entre ambos, al estilo Dragon Ball. Y así, pasando los minutos peleando, viéndose sostenerse de las manos, forcejeando. Jadeo, me falta mucho por manejar, decía una Charlie agotada y con pocos moretones después de una dura pelea. Sí, lo admito, estuviste increíble en la pelea, decía Otaru. En eso ambos se sientan y ríen, viendo el atardecer. Otaru-san, gracias por hacer de este día el mejor, decía Charlie con una sonrisa sincera. De nada Charlie, es lo más que podía ofrecerte, decía Otaru. En eso, Charlie se le hurgue el estómago, por querer comer algo. Ay perdón, jejeje, es que, ahora tengo hambre, Otaru-kun, ¿puedes? Pediría Charlie preguntando si podía usar su poder para generar comida. A lo que apunta al mar de la isla y sí, había peces que nadaban por ahí. ¿Qué tal si intentas nadar y conseguir peces, como lo hace Goku? Decía Otaru sobre de conseguir por sí mismo, su alimento. Es que no tengo traje de baño, decía Charlie avergonzada. Supongo que tendré que hacerlo yo mismo, decía Otaru y se quita sus prendas superiores e inferiores, quedando solo en boxers. Wow, ese sí que entrena su cuerpo, decía Charlie roja tomate al ver el cuerpo trabajado de Otaru en boxers. Y para no quedarse atrás, ella se quita camiseta y pantalones, quedando en bragas. ¿Y cómo me veo? decía Charlie mostrando su desarrollada musculatura. Cosa que Otaru, con mejillas sonrojadas. Sería honesto. Que estás hermosa, decía Otaru al ver a Charlie, sin duda que es sexy y se alegraba que el que la rechazó, no reclame nuevamente por Charlie. Jeje, gracias Otaru-kun, bebé vamos a nadar sí. Divertámonos, decía una Charlie roja tomate. A lo que fueron a nadar juntos y entonces, vería la vida marina, conseguir pescado para comer y aparte de divertirse en la playa. Así, al encontrar ese pez que era del mismo tamaño que esos peces que caza Goku, podrían disfrutarla. Así después prendiendo una fogata, reuniendo troncos y hojas secas para después cocinar. ¡Qué rico! Decía Charlie comiendo ya su 10º pescado, arrojándolo a una pila. Veo que si tenías hambre, decía Otaru al ver cómo podía degustar de los peces y del más grande. ¿Qué esperabas? Soy una Saiyajin ahora, ñam, la comida es lo primero, decía Charlie comiéndose otro pescado. De eso no cabe la menor duda, ahora que tu vida será diferente, deberás de plantear cuál sería lo siguiente, como a ti te gusta pelear con oponentes, podrías registrarte en la asociación de héroes, sugeriría Otaru. Sí, ahora te tengo marcado como rival de pelea, Otaru-kun, espero la revancha, decía Charlie sonriendo. En eso, Otaru estaría al lado de Charlie.
Charlie sabe algo, si no fueras rechazada por aquel idiota, no nos habríamos conocido en primer lugar, y la historia sería diferente, ¿no lo crees? Preguntaría Otaru con una sonrisa. Sí, y eso me alegro, Decía Charlie, tomando de la mano de Otaru, por accidente, pero ella, apenas le importó. ¿Y sabes algo? Ese tarado se equivocó, sin duda, eres femenina, porque para mí, lo eres, decía Otaru. Y sin esperar, Otaru la recuesta en la arena y le da un beso en sus labios, reclamando a ella como su mujer. Charlie exclama de la sorpresa, pero después de un minuto corresponde, aferrándose al cuello de Otaru. Mua, Otaru-gun, si estamos solos en esta isla, si ese beso significó algo, hagámoslo, Decía Charlie, viéndose cómo se quitaba su sostén y bragas mojadas, quedando desnuda completamente. A lo que Otaru imita lo mismo, se quita sus boxers, estando desnudo frente a Charlie. Sin duda que eres hermosa, decía Otaru. Wow, sin duda lo disfrutaré. Ahora cariño, ven, debemos traer a la raza Saiyajin de vuelta, Decía Charlie en la arena, recostada y con sus dedos abriendo su intimidad. Sí, Charlie, vas a darme a mis primeros hijos, y de eso, me voy a asegurar que eso pase, decía Otaru. A lo que alinea su miembro y da una estocada, dentro de su amada que ahora es su mujer. GRR, vuele, pero, me gusta, vamos amor, dame duro. Pediría Charlie a su novio, cruzando sus piernas de paso para aferrarse a su pareja. A lo que empezaría a mover sus caderas, dando estocadas repetidas veces y sin detenerse. Ambos disfrutaban de esto, del apareamiento. Sí, qué rico. Decía Charlie sacando su lengua sonrojada, disfrutando del lemón. Otaru aprovecha la oportunidad y toma los suaves pechos y las chupas con deseos de saborearlo. Sí, sigue chupándolos, son tuyos y de, nuestros bebés. Decía Charlie de la lujuria, apegando la cara de su novio a sus pechos. Otaru seguía chupando los pechos de Charlie sin parar, al parecer, no la soltó para nada. Estando por unos minutos, Otaru siente algo por venir y deja de chupar los pechos de su mujer. Amor, estoy por soltarlo, decía Otaru a punto de venirse. GRR, sí, cariño, por favor, suéltalo dentro. Gritaría Charlie suplicando. Charlie, concibe a mis hijos. Exclama Otaru y sin dudar, no dudó en llenar el útero de su chica, sin nada de protección. Ya, estoy embarazada. Dios, qué rico. Gritó Charlie de la lujuria, apretando más el agarre de sus piernas a la cintura de Otaru, sin que pudiese escapar. Y aún así, Otaru reanuda las estocadas. Lo dije antes y lo volveré a decir, vas a darme hijos, desde ahora y me aseguraré que estés embarazada, decía Otaru siguiendo con el apareamiento. Sí, no pares, Gritaba Charlie hundida en la lujuria. Así, en esas 2 horas, Otaru no se detuvo, recorrió cada rincón del cuerpo de Charlie y no dudó en venirse dentro de su mujer repetidas veces. Eso fue, hermoso y estimulante, gracias amor. Decía Charlie besando la mejilla de su novio, un verdadero hombre. Sí, y al parecer, vas a estar embarazada, decía Otaru sobando el vientre hinchado de su mujer. Eso me haría feliz a mí, aunque, no sé si diga lo mismo mi hermano August. Decía Charlie al pensarlo mejor. ¿Tu hermano? Es verdad, no sé nada de tu familia, ¿podrías explicarme sobre tu familia? Pediría Otaru. Un resumen después. Por eso vivo con 2 hermanas y August está en otro estado de Japón por trabajo. Explicaría Charlie de su familia a su reciente novio. Ya veo, y como posiblemente vas a dar luz a un bebé, al hijo que estoy esperando, quiero contarte una cosa que no te dije, decía Otaru. Así, contando que es un hechicero y su trabajo al exorcizar a las maldiciones. Oh, entonces eres una de esas curiosas personas llamadas chamanes. Decía Charlie tomada por sorpresa de saber eso de su novio. Sí, mi ritual maldito, es vídeo y píxeles, la misma que te dio tus poderes, decía Otaru. Entiendo, con eso pudiste cambiar mi apariencia y genes como un RPG, wow, ¿quién diría? Mis futuros hijos tienen un padre con el poder de un dios. Decía Charlie riendo un poco por la ironía. Y no te equivocas, ya que soy un grado especial, o sea poseo el poder para dar en Estados Unidos, explica Otaru.
Ok, dime cariño, entonces tú serías por así decirlo el más poderoso de la academia. Pregunta Charlie si era el hechicero más fuerte. A lo que lo piensa, y niega. No, puede que sea de grado especial, pero no niego que hayan seres más poderosos que yo, decía Otaru. ¿En serio, amor? ¿Puedes manipular la realidad con píxeles malditos y puedes cambiar a las personas? ¿Quién gana eso? Decía Charlie. Alguien con más poder, supongo. Bueno, ¿seguimos o salimos ahora? Preguntaría Otaru. Charlie lame sus labios y toma del cuello a su futuro esposo, para besarlo y no dejarlo ir. Lo tomó como un sí y Otaru volvió a entrar dentro de su mujer, para reanudar con su actividad. Con Touma. Me pregunto qué estará haciendo Otaru en esos momentos. No creo que está bien, decía Touma en la cama de Alex. Aún en su apartamento al parecer, recostado en la cama. Esperando el show de ella, show de físico. Espero que te guste lo que ves, decía Alex en prendas de bikini, flexionando sus músculos y bíceps a Touma. Nada mal, decía Touma gozando del espectáculo, viendo esos bíceps de Alex remarcarse, y flexionar su espalda. Dime amor, ¿quieres tocarlos? Ven aquí, tócalos, decía Alex sensualmente. Jejeje, claro, pero te faltó uno, decía Touma de algo más. ¿Y cuál sería? Oh, esos, decía Alex a su pareja. Cosa que pone las manos en la nuca y con una vena en la cabeza, flexiona los ABS. ¿y ahora, cómo es la vista? Preguntaría Alex al demostrar sus abdominales flexionando. Jejeje, bien, que empiece el lemón, decía Tomou volteando a su mujer para después penetrarla, aún con su bikini puesto. Oh, sí, hay que seguir, decía Alex para seguir con más lemón, junto a su pareja. Y mientras que nuestros protas pasaba bien con sus parejas, Yuji fue de misión, estando Gojo y Megumi. Ya que como en el anime, fue a exorcizar a una maldición donde sería en Tokio. No sin antes, Megumi junto a Gojo y Fushiguro conocer a una nueva alumna quien llegó, llamada Nobara Kurosaki, alguien de carácter algo creído y altoba en muchas ocasiones, en definición se podría describir como altamente intensa y muy mecha corta. Claro, pasando la escena de Itadori preguntando que si debían hacer equipo con ella, diciendo que daba vergüenza ajena al ver cómo actuaba tomando a un hombre por el cuello. Pero Megumi le responda que él no era diferente, solo con ver que llevaba ridículas gafas de sol y palomitas. Y así hicieron el trabajo de buscar a la maldición en un edificio, donde estaba esa maldición, junto a un niño que es usado de rehén. Pero Yuji, lograría romper la pared con sus puños, golpeando y logrando sacar al niño de peligro. Y Nobara al ver la oportunidad, trataría de matar a la maldición, pero esta lo esquiva, claro, eso de no ser por usar un arma maldita, un cuchillo mata demonios, que le permitió el dañar a la maldición barbuda, perdiendo una mano en el proceso y destruyendo una pared. Pero Nobara usaría su técnica maldita, un muñeco de paja, martillo y clavos, usando de paso la mano de la maldición como emisor de su técnica maldita, resonancia. Ya que con ese ritual, puede dañar el alma de alguien, en especial de una maldición. Así, logrando exorcizar y en la tarde, estarían regresando a la academia, hablando entre ellos, pero Yuji, menciona a ciertas personas que no vinieron. Saben, hubiese sido mejor que Tomou y Otaru estuviera en la misión, sería más sencillo que vinieron, decía Yuji. No podemos depender de ellos para misiones así, además esta era nuestra prueba, decía un Megumi con algunos parches. La chica pericastaña de uniforme de hechicería se sorprende. Esperen. ¿Quién diablos es Tomou y Otaru? Pensaba que solo éramos tres en primero, decía la chica, más conocida como Nobara Kugisaki. De hecho, ellos vinieron antes que yo, y son muy agradables, decía Yuji al conocer a los dos, cuando se comió el dedo de su cuna. Sí, además que esto apenas fueron maldiciones debiluchas, categoría 2 máximo, decía el mismo Satoru. Entiendo, así que los demás, ¿serán un reto? Decía Nobara al saber que esa maldición, era de categoría 2. Sí, para la próxima, conocerás a los dos que mencioné, decía Yuji. Díganme, ¿ellos, qué tan poderosos son? Preguntaría Nobara. Categoría especial, ambos, conocí poco de ellos pero según Gojo Sensei y sus descripciones de técnicas, diría que son de temer, decía Megumi.
Así es, a propósito, también era amigo con ustedes, aún no la conoces Novara pero te agradará, aunque no tenga energía maldita deberá usar un objeto maldito en sus ojos como lentes para verlos, por favor, trátala bien, decía Satoru. Ah, ¿por qué lo dices como si fuera la mala del grupo? Decía Novara frunciendo el ceño. Porque llevamos solo 3 horas conociéndonos y vemos tu carácter, decía Megumi en respuesta. Ah, ¿qué estás insinuando? Exclama Novara de forma acusadora. Así, los 3 fueron de regreso a la academia de Jujutsu en Tokio. Pero en la noche, Tomou y Otaru estarían en un tejado, con trajes que parecían ser hechiceros. Si vamos a ser hechiceros, usaremos trajes a nuestro modo, decía Tomou usando un abrigo negro con sellos, pantalones ninja, sandalias y vendajes en antebrazos y piernas, cargando un pergamino en su espalda. Gracias por hackear y darme chakra con nivel de Fuinjutsu alto, y la habilidad de Sasori, decía Tomou a su amigo. De nada amigo, además, ya hicimos esperar mucho, decía Otaru. Por cierto, sobre el asunto de Sukuna, he creado a la marioneta más fuerte que hasta podría destruir a Mahoraga en segundos, ¿a que no adivinas cuál es?, decía Tomou sonriendo. ¿Cuál? Preguntaría Otaru al querer decir algo, pero el fanatismo de Tomou por los títeres, es lo primero. Tomou en eso hace circulitos en el suelo. Olvídalo sí, decía Tomou depresivo. Tomou, cuando quiero hablar, me interrumpes, por favor, escúchame sí, decía Otaru. ¿De qué hablas? Estoy aquí, decía Tomou tras de él. Y el de enfrente explota en humo. Ark, deja de hacer eso, ¿sabes? Dime una cosa, ¿te importa Eris o no? Ya que veo que a ti no te importa, si cada vez que te concentras en algo, te olvidas, decía Otaru serio. Claro que sí, planeo ir a buscarla después de la misión de Satoru, pero el problema era buscarla, al parecer, estaba en una zona donde pude rastrear su paradero, es Saitama, decía Tomou serio. ¿Y por qué esperar? Hay que ir a buscarla antes de tiempo, decía Otaru. Tienes razón, me niego a esperar mientras mi pequeña sufre, así que, sujétate. Pero antes, necesitamos trajes de vigilantes, o sea ¿cómo vamos a hacer héroes clandestinos y no hechiceros?, decía Otaru de ese punto. Tomou lo piensa y accede, en eso, invocar a la marioneta espejo de un sello de manos. Viéndose cómo estiraba su mano a Tomou, y en segundos sus prendas cambiaran, como las prendas, máscara de ambú blanca, traje negro completo y cinturón de armas ninjas. Pero el detalle, espejo lo hizo con píxeles. Espera, ese es, mi ritual maldito, decía Otaru al ver sus píxeles de vídeo, en su marioneta. No fue difícil el obtenerlo, pelechas mucho y obtuve tu mechón de mi peine, y como te dije, espejo es la herramienta que usaré contra Sukuna y Mahoraga, tiene los mechones de Gojo, Sukuna y ahora el tuyo, decía Tomou mientras espejo volvía a hundirse al suelo. Bien, no me quejo, ahora, mi turno, decía Otaru presionando algo en su pecho, 3 veces y de ahí, debajo de su ropa, se forma un traje a base de nanopartículas, o sea nanotecnología. Nada mal, estilo nanotech, decía Tomou alzando el pulgar. Y en caso que no nos descubran, me llamaré, Legión, decía Otaru usando el nombre de Legión. Kurogumo, decía Tomou tronando el cuello. Bien, ya vamos, llévanos a Saitama, la base de Overhaul está en el centro de la ciudad, decía Tomou. Andando, decía Otaru y de ahí, usaría lo que sería, planeadores, en forma de aeropatín. 6 minutos después. Te dije que era buena idea usar el manto invisibilidad de nuevo, así los héroes no nos molestan, decía Tomou quien al igual que Otaru, usaron el manto invisible de Harry Potter para sobrevolar todo hasta Saitama. Sí, solo falta traer la piedra de resurrección y la varita de Saúco, pero será después, andando, decía Otaru volando usando el manto de invisibilidad. Una vez que llegaron a Saitama, estarían viendo cierto lugar. Ahí está, decía Tomou apuntando a la base Yakuza, por encima de ella estarían ambos. ¿Cómo empezamos? ¿Ataque directo o ataque sigiloso pero mortal? Preguntaría Tomou. Opto por lo segundo, sigiloso pero mortal, espero que tengas gas venenoso para matar a todos, decía Otaru si Tomou hizo veneno en sus tiempos libres. Ya sé quién ayudara, no es veneno pero matará a todos, tápate los oídos, decía serio Tomou. Y del aire, Otaru ve cómo invocaría a otro títere, apariencia de un androide robusto, samurái con parlantes.
Tomoe hace señas de taparse los oídos a Otaru, mientras él se colocaba tapones. Cosa que Otaru usa su casco de nanotecnología para reducir el audio. En eso, se ve como el títer llena de energía maldita sus parlantes, y fuertemente se golpea el pecho. Cosa que Otaru y Tomoe se aguantan un dolor agudo, pero ven por debajo de ellos, a los yakuzas de la nada empezar a gritar y sangrar de las orejas, antes de caer muertos al suelo. Y luego de 2 minutos se sacan los tapones. Despejado, decía Tomoe, quien con Otaru y el títere bajaron, y verían la escena sangrienta a detalle, todos los yakuzas con rostros de horror y orejas con ojos sangrando. Dime una cosa, ¿ese títere solo atacó en este piso y no llegó en donde está Eri, no? Preguntaría Otaru. Sí, ese fue el máximo ataque de DJ Shogun, no pasó más allá de la tierra, se llama impacto mortal, afecta los oídos de los enemigos hasta el cerebro, provocándoles sangrado cerebral, lo que lleva a una muerte rápida, decía Tomoe. Ya veo, en ese caso, vamos adentro, debemos buscarla, decía Otaru. Al avanzar ambos, ven cómo 2 de los 8 preceptos fue alcanzados por ese impacto. Ese es Rikiya Sato, y el otro es el sujeto de los cristales, el que peleó con Tamaki, decía Tomoe al verlo muerto con sangrado en los oídos. Por las dudas, saca una muestra suya, por las dudas, decía Otaru para que sus títeres posean sus koseis. Solo sangre, uno es calvo y el otro no quiero mirar bajo la máscara, decía Tomoe tomando las muestras de ambos. De esa forma, DJ Shogun usando su ataque de sonido al suelo, genera un hoyo círculo por donde caen ambos. Aterrizando en plataformas metálicas. En eso, Tomoe hace señas de seguir. A lo que hace caso y en sí brazo izquierdo, empieza a teclear para ver los planos del lugar. Debemos seguir adelante, como unos 5 metros y después doblar a la derecha, decía Otaru. ¿Enemigos? Preguntaría Tomoe guardando a DJ Shogun y sacando a Onizake. No, el cuarto de Eri, ahí nos llevará, pero ten cuidado, Overhaul ya debe estar enterado, y no dudará que esté en ese lugar, decía Otaru. En eso, ambos ven un muro adelante, cosa que Noizake con su espada cortaría en segundos. Qué bueno que le di a este títere el cabello de Atomic Samurai, comenta Tomoe con su colega yéndose rectos. Pero en eso, de la espalda de Otaru, salía un tentáculo de metal y golpearía a quien iba a atacar por detrás de Tomoe. GRRRR, intrusos, ¿cómo se atreven a entrar a la base de Overhaul-sama? Rugió una voz haciendo eco. Viéndose como lo que casi ataca a Otaru fue una especie de mano de concreto. Mierda, es ese sujeto que se mete a las paredes, decía Tomoe con Onizake a su lado. Adelántate, yo me haré cargo de ese topo, decía Otaru a su amigo. Te deseo suerte, decía Tomoe mientras seguía. ¿Que no me oyeron? ¿A dónde van? Rugió el villano, volviendo a atacar con picos de la pared hacia Tomoe. Pero en eso, sería atacado por disparos de energía, cortesía de Otaru, al poseer mini cañones en sus hombros. GRRR, bien, primero me encargaré de ti, seas quien seas, yo, Mimik, tercero al mando de Shieshisaki, acabaré con tu vida, decía el sujeto llamado Mimik. Llámame Legión y eso es lo último que recordarás, decía Otaru usando su nombre de héroe clandestino. Graaya. Rugió como loco, enviando manos de pared hacia Tomoe a la vez, al parecer podía controlar las paredes y la estructura aquí, dándole cierta ventaja. Pero Otaru usa una granada aturdido, que desorienta por una sacudida en el cerebro. ¿Qué clase de kosei? Decía Mimik aturdido de paso. Solo es una granada y es solo tecnología, decía Otaru alzando su mano y al estilo Iron Man, un rayo expulsor fue donde está Mimik. Graaya. Mimik rugió de dolor, su cuerpo dentro sufriendo un daño en un costado de la calera. Pero de la nada, Otaru empezó a marearse de la nada, su mente daba vueltas como si estuviese borracho. Mierda, ese maldito kosei de ebriedad, decía Otaru al ponerse firme al saber de dicho kosei. Oe, Mimik, qué patético eres, siendo vencido aún con la ventaja del trigger, jeje, Overhaul, te matará cuando este sujeto muera después, se burló un sujeto pegado al techo como Spiderman, máscara blanca, pelinegro pero con una botella de sake. Nemoto, no es así. Preguntaría Otaru al recordar si era este el que poseía ese kosei. Me llamo Deidoro, bobo, y mi kosei es borracho, respondería con mareaos el sujeto.
Ok Deidoro, gracias por el detalle, decía Otaru y en el visor de su casco, escanea el cuerpo de Deidoro, dando blancos para disparar. Y de sus hombros, saldrían cañones pequeños y disparar al mismo tiempo para darle de lleno a Deidoro. ¡Puaj! ¡Ah, carajo! Fueron las últimas palabras de Deidoro, cayendo al suelo muerto por los agujeros de bala. Eso sin duda dejó choqueado y aterrado a Mimik. Ma maldito, como tú, decía Mimik sin poder creerlo, uno de los 8 preceptos de Kosei Fuerte, murió. Pero su cabeza, fue sujetado por el tentáculo que poseía 4 partes, al estilo Dr. Octopus, siendo levantado por Otaru. Tú y yo, tendremos una charla, decía Otaru. Puaj, arg, maldito, seas, Oberaul-sama, te acabará una vez tu amigo muera, rugió Mimik con sangre escupir de su boca. Y en eso, Otaru usa otro tentáculo de metal y como si fuera sus manos, empezó a aplastar su cabeza, haciendo gritar al Yakuza. Mimik rugió de dolor, la sangre saliéndole de su cabeza mientras trataba de zafarse, pero era inútil. Y mientras con Tomou. Él seguía por el recorrido, para buscar a la niña que necesita de su ayuda. Hasta que alguien se planta enfrente, un hombre con pico de cuervo negro y traje de budista pelirrubio de ojos cerrados. Genial, otro insecto, decía Tomou al hallar otro de los 8 preceptos. No avanzarás más, no mientras estoy aquí, decía el yakuza de nombre Ekiji Tengai. Ya he oído eso antes, decía Tomou usaba sus hilos, viéndose a Oniozaki abrir la boca y de ahí, una andanada de shurikens es disparada hacia el yakuza. Pero las shurikens rebotarían a medio camino. Tomou en eso deja de hacer que su títere dispare shurikens. Al parecer tu Kosei es interesante, ¿no? Uno basado en crear barreras, ¿cómo eso me dañará? Se burla Tomou. Buena pregunta, decía Ekiji, y rodeará a Tomou usando su barrera para que no escape. Pero se vio como Onizake se lanza, su espada alzada para dar un corte a Ekiji. Pero la barrera lo protege y encierra a Tomou en un cubo de barrera. Ahora estás atrapado, prepárate para morir, decía Ekiji para aplastar al intruso. Y el títere cae al suelo. Oh, me ha atrapado, qué sorpresa, decía Tomou mientras se cruzaba de brazos. No por mucho tiempo, decía Ekiji empezando a reducir el espacio para aplastarlo por dentro. Primer error, jamás subestimar a un enemigo, y menos cuando este puede manipular el títere, a distancia. Onizake, decía Tomou. Y la marioneta como demonio, se pararía sola tras de Ekiji, quien no tuvo tiempo de reaccionar. Y en segundos, como escena gore, Ekiji es cortado del torso, siendo separado de sus piernas por Onizake. ¡Puaj! Exclama Ekiji al morir de la forma más horrible. Jejeje, Black Bison, un clásico, decía Tomou mientras la barrera se deshacía, acercándose al moribundo yakuza. En eso, extrayendo parte de su sangre y guardarla en un frasco. Onizake, vamos por Eri, decía Tomou a la hora controlar a su marioneta sin hilos. Y así, volvió al recorrido, y al ver una puerta, estaba por acercarse para verificar. Pero 2 más tenían que aparecer. Tomou en segundos esquivando a alguien que tenía la boca abierta, a punto de comerlo. ¿Qué carajos? Decía este viendo que ahora, se enfrentaba a 2 más, uno con máscara de espantapájaros y otro pelirrubio con máscara negra. Los miembros Toya Setsuno y Soramitsu Tabe. Comer tengo hambre, decía el de máscara de espantapájaros, y un rostro de dientes que solo pensaba en comer. Jejeje, Sobimaru-kun, espera, después de encargarnos de él, lo puedes devorar para no dejar testigos, decía el pelirrubio. Adivino, 2 más de los 8 preceptos no, decía Touma ya aburrido de ellos. Y sin dudar, Soramitsu, fue a atacar a corta distancia. Noizake, ata, decía Tomou sin terminar. Ya que Noizake de la nada pierde su espada, casi a punto de cortar la cabeza del yakuza. ¿Qué? Exclama Tomou y ve que el pelirrubio lo tenía en sus manos, dejándola en el suelo. Es inútil, mi Kosei me permite robar objetos a corta distancia, comida, rugió Sorimatsu, literalmente comiéndose el brazo de Onizake, perdiendo uno. TSK, regresa, decía Tomou en una pose, cosa que Noizake se hunde en un sello. The Gauntlet, exclama Tomou, ahora invocando a la marioneta circense, cargando su bastón metálico.
Así que puedes robar objetos, ¿eh? Róbate esto, decía Tomou, viéndose como el títere sacaba de sus manos con tubos, pelotas de colores que lanza hacia ambos yakuzas. Cosa que esquiva y retrocede para evitar esas esferas. Comida, ñam ñam, decía Soramitsu devorando las esferas. Y las últimas dos Setsuno las tenía en sus manos. Jejeje, parece que se te acabó la suerte, se burla el mencionado. No del todo, decía Tomou alzando un dedo. Cosa que de la nada, las esferas se encienden, y tanto ambos, explotan, viéndose sangre y todo el interior moverse. Tarados, si Dead lanza sus esferas como ataque es por algo, ¿quién sería tan tonto para comerlo o robar? Decía Tomou negando, y limpiándose algo de sangre mientras tomaba las muestras de ambos para seguir, además de guardar la espada de Onizake con su cuerpo para después repararlo. Y también de las muestras de ambos yakuzas, ya que el poder de Soramitsu le vendría bien para Salamandra, un títere de Kankuro, para decorar. Y de esa forma, ambos llegarían a la puerta. Es aquí, pensó Tomou finalmente llegando, la puerta de Erichan. Pero en eso, una mano desnuda, estaba yendo por tocar a Tomou y hacer que explote. Pero lo esquiva, al su sensor de chakra volverse loco, y de Gauntlet usando su bastón maza, golpea el pecho del sujeto. Sonido de costillas rotas. Ark, mis costillas, cuaj, decía Chisaki al ver que poseía una máscara en forma de pico. Al fin nos conocemos, en persona, Chizaki Overraul, decía Tomou con odio volteando a la persona. Un sujeto pelicastaño corto, máscara de cuervo roja y amarilla con chándal verde, camiseta moirada debajo y pantalones negros, conocido aquí como el líder de los Shia Saikai. Rata de dos patas, no sabes cuánto disfrutaré verte morir, decía Tomou mientras más esferas salían a las manos de The Gauntlet, listas para disparar. No si yo te mato primero, decía Overhaul. Cosa que The Gauntlet sin duda dispara de sus manos las esferas explosivas, dirigidas a Chizaki. Pero el mencionado toca el suelo, generando un muro que evita la mayoría de explosiones. No te dejaré vivir, exclama Tomou mientras el títere abría sus antebrazos, disparando unas ametralladoras de la boca, todos los proyectiles hacia Chizaki. A lo que Overhaul usa su Kosei para crear estacas de cemento, cubriéndose y escapando de la mayoría. Eso no funcionará, más y más explosiones vienen, decía Touma. Movimiento titiritero, lluvia explosiva, decía Tomou, cosa que The Gauntlet obedece, sus esferas bomba llenándose de energía maldita y disparándolas como ametralladoras, para explosiones más potentes. Chizaki al ver esto, sus manos desnudas tocan el suelo para generar espinas y escombros, tratando de cubrirse de la andanada de explosiones. A lo que lo logra a tiempo y esperaría la apertura para hacer explotar a este desgraciado que está arruinando sus planes. Ahora, muere de una vez, decía Chisaki tocando nuevamente el suelo y más estacas fue yendo hacia Tomou. El que se morirá, será otro, decía Tomou y en otra pose. Un relámpago es disparado, del suelo, con la lanza eléctrica aparecería Lancer. No subestimes jamás a los titiriteros, Chizaki Overhaul. Exclamaría Tomou lanzando a Lancer, con su lanza extendida y electricidad pura salir de su cuerpo. Directo a matar. Cosa que Overhaul estaba por tocar el suelo nuevamente, para salvarse, pero por desgracia, esa lanza al poseer electricidad, es más rápido el ataque y solo hubo una conclusión. Crash. Lancer, no era una marioneta común, sino que era la marioneta más rápida del repertorio. Viéndose sangre y el brazo derecho de Chizaki saltar por el suelo. Ya que Lancer logró amputarle una extremidad. Cosa que Chisaki, con los ojos bien abiertos, vería su extremidad amputada. Pero una sombra enorme de la nada cubre la luz. Cosa que por estar distraído, su enemigo se pose en posición de ataque. Y quien está atrás de él, era la marioneta DJ Shogun. Gritaría Tomou por un micrófono, cosa que el títere DJ Shogun dispara una onda sónica que golpearía a Chizaki, rompiéndole los tímpanos y mandándolo a la pared. Sonaban los parlantes, cada vez dañando más con ataques sónicos al yakuza. Viéndose sus oídos y ojos sangrantes. Pero en eso, The Gauntlet lo toma de la camisa del cuello y usando su bastón metálico, le golpea el mentón tan fuerte que le destroza la mandíbula.
Luego Lancer lo patea en el aire al suelo, y según DJ lo remata estampándolo fuertemente contra el suelo, generándose un cráter tremendo por la fuerza. Tomou, quien veía la pelea, tenía las manos en la espalda caminando al cráter, pasando por sus 3 títeres. Al despejarse el polvo, se vería que Chizaki estaría más muerto que vivo, orejas sangrando, ojos en blanco, la mandíbula salida de su lugar y por poco el cuello doblado. 200 huesos rotos y una conmoción cerebral por ataque sónico, decía Tomou serio. Cosa que no podría usar su Kosei para poder curarse. Bien, Chizaki, antes de matarte, sé que no me escucharás, pero solo te diré esto, la verdad sobre los Koseis, es cierta, los Koseis no son más que bacterias mutágenas que alteran el cuerpo dándoles poderes, y la mayoría de nosotros literalmente podríamos considerarnos enfermos, tenías razón en parte, se burlaría Tomou. Pero sabía que no podía escucharlo, DJ según literal le explotó los tímpanos. Así que para rematarlo, Lancer alzaría su lanza, apuntando a la yugular. Cosa que Tomou hace el gesto de corte con su dedo anular en el cuello. Y la lanza en eso baja, escuchando un asqueroso crujido de carne y hueso. Viéndose la sangre de paso llenar poco a poco un hueco del cráter. Y cumpliendo su objetivo de matar a Overhaul, va a su siguiente objetivo a rescatar. Luego de eso, toma la muestra del más poderoso para llevársela, le sería útil. Bien, terminamos aquí, decía Tomou, y en eso los títeres vuelven al suelo, desapareciendo en círculos de sombras. Y Tomou se acerca a la puerta donde sabía que estaría la niña. No tomó mucho abrirla cuando tenía la tarjeta de acceso de Chizaki, ingresando sin hacer escándalo. Moviendo su cabeza, vio alrededor decoraciones de unicornios y una camita, crayones, y objetos para una niña. Maldito enfermo, susurró Tomou, debiendo castigar peor a Chizaki que solo darle una paliza. En eso, se mueve, buscando rastros de dónde podía estar la pequeña, pero parece que por el alboroto se escondería por el miedo. Pero notaría que, bajo la cama, asomaban 2 piecitos pequeños con una tela de vendaje salir de ellos. Cosa que Tomou se acerca y con cuidado mueve la cobija, pero al parecer las patitas se hunden al fondo. Oh, ya, tranquila, puedes salir pequeña, no te haré daño, decía Tomou de forma suave. Al oírlo, se ve como un pequeño cuernito emerge, y con él una cabellera blanca con un ojito. Eso, calma, ya el hombre malo de antes murió, estoy aquí para sacarte, decía Tomou, en eso quitándose la máscara de Anbu. ¿Quién eres? Preguntaría a aquella niña al ver a Tomou. Jejeje, soy Tomou, el titiritero más fuerte del mundo, y aquel que vino aquí con un colega al rescate, no te asustes, decía Tomou sonriendo cálidamente. ¿Rescatarme? No, si estás aquí, Overhaul, decía la niña asustada ya que pensó que Overhaul lo iba a lastimar por intenta ayudarla. En eso, Tomou muestra la mascarilla ensangrentada de Chizaki. Él ya no está, en este mundo ni para atormentarte, ya eres libre, decía Tomou a la pequeña. ¿Él no está? ¿No volverá? Preguntaría la niña con algo de esperanza. No está, no volverá y no te atormentará, decía Tomou alzando un dedo. Entonces, yo, decía la niña al pensar que su pesadilla se había terminado. Y soltaría unas lágrimas por saber que ya no iba a sufrir más. Au, tranquila, decía Tomou tomando, la niña tenía como entre 3 y 4 años, muy pequeñita casi como un bebé, pero tenía vendajes en brazos y piernas por los experimentos de Chizaki. Cosa que Tomou se trata de guardar calma de no asustar a la pequeña, y no tratar de matarse para ir al infierno y matar a Chizaki de nuevo. Meciendo de paso a la pequeña con palmaditas en su espalda. Sniff, Patty, decía la niña al pronunciar esas palabras de forma inconsciente. Cosa que toma por sorpresa a Tomou. Jeje, papá. A ver, dilo de nuevo, decía Tomou toqueteando su naricita. Patty, eso me hace cosquillas, decía la niña empezando a sonreír por primera vez. Sí, soy papi, ahora ataque de amor, decía Tomou besando su frentecita muchas veces de su bebé. Patty, decía la niña de tener un padre. Luego de esa escena tierna, Tomou usaría un pergamino de sellado y se llevaría todas las cositas de Eri, además de algunas cosas de los laboratorios de Chizaki. Ahora solo esperaba a Otaru para ambos irse, con Eri durmiendo en una mantita, finalmente soñando sin pesadillas.
A lo que llega Otaru, junto a unas muestras de cabello y de sangre. Kurogumo, ¿te trajes? Oh, ya la rescataste, decía Otaru llamado a Tomou como Kurogumo. Sí, está todo listo aquí. ¿Pusiste las bombas adhesivas? ¿Sacaste al viejito de aquí además? Preguntaría Kurogumo mientras Messi a Eri. Con este pequeño control remoto, podemos explotar, decía Legión confiado. Pero el pendejo a distraerse, lo pasa a presionar con el pulgar. Dejando a ambos en blanco. Eres un imbécil. Le grita Tomou furioso, mientras empezaban a sonar pitidos de la nada. Mierda, corre. Grita Legión empezando a correr. Cosa que ambos salen corriendo de ahí, usando los cráteres para salir rápido. Y al estilo de escena de acción, ambos saltan de la entrada, seguidos por una enorme explosión detrás de escena. De milagro, Eri seguía dormidita sin ver la destrucción de atrás. Carajo. Por poco y no la contamos, decía Tomou estabilizando su corazón. Nota mental, crear un teleporte en caso de emergencia, decía Otaru. No que puedes teletransportarnos usando tu control Okosei, decía Tomou de brazos cruzados. Aún no poseo la tecnología para crear portales o de desplazamiento, decía Otaru. Sonido de sirenas. Rápido, las tablas. Decía Tomou al oír a la policía venir. Cosa que al estilo Dragon Ball, activa las cápsulas y ahí, de una explosión de humo, están las tablas voladoras. Sube, decía Otaru subiendo en su tabla voladora. De esa forma, ambos se irían con la pequeña y riquezas de paso, dejando atrás a un anciano yakuza y casa explotada por su nieto quien tomó el camino equivocado. Al parecer las cosas cambiaron mucho a este punto y esa noche, una de las yakuzas más peligrosas de Japón, sería borrado del mapa. Pero ese cambio, sería notado por un héroe que posee la habilidad de ver el futuro. Ya que su visión de morir a manos de Chisaki, sería borrado de la nada. Cosa que choqueado, suelta los papeles que tenía en sus manos y se tomaría la cabeza. El Kosei de esta persona se activa mostrando una línea de tiempo de él mismo, sin morir. Cosa que lo desconcierta de forma inesperada. Pero al ver bien esas imágenes, ve algo más, dos personas ahí, una volando con raras alas digitales, y otra que controla a un enorme ser, dos brazos enorme, flotante. ¿Quiénes son ellos? ¿Acaso tendrán algo que ver con el cambio del futuro? Esa era la pregunta del héroe sin Night S. Pero rápidamente toma la pluma y dibujaría en un papel basura, lo que vio, el único ser que podría distinguir si lo veía para en caso de encontrar a ambos. Así dibujaría la misma silueta de la marioneta espejo, en su pose de rezar, tal como era. Deberé de encontrarlo y saber cuáles son sus objetivos, decía Sir Knight ese serio. Al día siguiente. Estando en los dormitorios de la Academia Jujutsu, en el cuarto de Tomou, el mencionado se encuentra dormido, después de ese rescate. Yaum, ñam, murmuraba Tomou despertando del sueño. Pero junto a él, estaría la pequeña de esa noche, durmiendo plácidamente en su cama. Murmuraba Eri acurrucados, durmiendo como una angelita. Jejeje, descuida pequeña, papá se encargará de darte una linda, yaum, infancia, decía Tomou yéndose a la ducha de su cuarto a asearse. Luego de eso, con cuidadito quitaría las vendas de Eri-chan, para asearla, con agua tibia y champú, con cuidado al estilo paternal. Y luego de eso, invocaría a Espejo, quien contaba de un mechón de cabello de momo, para usar su energía maldita, y crear ropita para Eri, además de pañales y juguetes. Usando de paso a los títeres DJ Shogun y Green Bull para acomodar las cosas, usando su Kosei mientras Tomou se encargaba del cambio de pañal. Y limpiamos aquí, talco, y listo, cambio de pañal, decía Tomou a una pequeña Eri cambiada. Papi, decía Eri al ver a su padre y se ve a sí misma, con ropa nueva y curada. Bien pequeña Eri, ya estás duchada y con cambio de pañal, es hora de salir, decía Tomou. Cosa que en eso, se coloca un sujetador de bebé, donde colocaría a una Eri sentadita en su pecho, al estilo padre. Bien, a salir de compras, porque no tengo comida de bebé, decía Tomou. Papi, vamos, decía Eri alegre de que pasara más tiempo con su papá. En eso, este sale y avisa a Otaru por mensaje que le diga a su sensei que estará ausente por temas paternales. Cosa que responde que le dará el aviso, así que no se preocupa. Y así, Tomou fue a comprar cosas para su hija.
Me pregunto qué hará Otaru mientras estoy fuera. Espero que no sea otra estupidez como usar a un fenómeno para pelear, pensó Tomou para pasar tiempo con Eri. Con Otaru. El mencionado decidió llamar a Maki y a Miko, por su celular, para entrenar, pero Maki diría que lo haría, solo con la condición de que unos amigos suyos vendría a ese entrenamiento. Y sin más, acepto, ya que había aprendido la lección. Bien chicos, se los presento, ya conocían a Miko-chan pero él es Otaru, uno de los dos nuevos hechiceros que trajo el idiota y aquel con una técnica maldita virtual poderosa, decía Maki. Pero ahí habían dos personas más, además de una Miko vestida casi como Maki, estaría una especie de panda humanoide de 2 patas, pero que realmente era un cuerpo maldito de peluche creado por el director Yaga, como su hijo. El otro era un enano peliplata con bufanda y mirada algo aburrida. Pero era conocido como un hechicero igualmente de peligroso. Otaru, ellos son Inumaki Panda, decía Maki presentando a los compañeros restantes de la clase 2 del curso de hechicería. Un gusto de conocerlos, Panda Senpai, Inumaki Senpai, decía Otaru de conocer a ambos. Igualmente es un placer, sabes, aunque solo supimos de tus poderes gracias a Maki y Miko, del otro apenas sabemos que se llama Tomou, decía el panda. Hoja de mostaza, salmón, decía Inumaki saludando. ¿Qué dijo? Decía Miko alzando una ceja. Dijo que es un placer de conocer, respondió Maki ya que se acostumbró a la forma de Inumaki. Lamento no avisarles, Inumaki al parecer no puede hablar de forma correcta debido a su ritual maldito, discurso maldito, un poder destructivo que solo evita al decir cosas sobre comida, se comunica usando alimentos, decía Panda. Es entendible, y si quieren, este es mi ritual maldito en acción, decía Otaru y imbuía su energía maldita en su celular y vídeos estaría saliendo un objeto. Wow, decía Panda. Galletas de arroz, decía Inumaki igualmente sorprendido. Ya les dije, puede digitalizar cualquier cosa de la nada por medio de video, y tiene una zona de entrenamiento donde el tiempo pasa más rápido que aquí, aunque a veces se pasa con los jefes, decía Miko algo resentida por el enemigo que Otaru les puso que casi las mata. Perdón por eso, no se volverá a repetir, lo prometo. Y aparte, tengo el artefacto adecuado para Inumaki Senpai, decía Otaru. Hojuelas de bonito, decía Inumaki confundido visiblemente. En eso, le muestra una película, lluvia de hamburguesas, y le muestra al mano que posee una banda que sería un traductor de pensamiento. ¿Una banda elástica con un juguete? Decía Panda confundido. Parece un juguete de bebé, comentaría Maki de brazos cruzados. En eso, enfoca su energía maldita y ahí, de la pantalla saldría esa banda elástica y estaría en sus manos, y después de materializarla, la extiende frente a Inumaki. Póntelo en la cabeza, pediría Otaru a su senpai. Inumaki accede y se lo colocaría encima de la frente. Ahora, ¿puedes decirme algo en tus pensamientos?, instruía Otaru. Que me siento ridículo usando esto, esperen, esa es mi voz. Decía Inumaki sin decir eso con la boca, sino con su mente, y el aparato podía traducirlo. ¿Qué? No puede ser, funcionó. Exclama Maki de la sorpresa. Es la primera vez que puedo oírlo sin que algo explote, decía Panda tomándose la cabeza del shock. ¿Lo ves? Si no fuera por las películas y videojuegos, más mi ritual maldito, no sería posible traer objeto de a la vida real, que nos sería útil, decía Otaru. Es un sueño, decía Inumaki con el aparato, soltando una lágrima de paso por la alegría. No es nada, además una pregunta, ¿conocen el anime llamado Bleach? Preguntaría Otaru a sus compañeros. ¿Ese es el anime favorito? De Maki, decía Panda. Oye, no tenías que decirlo así, decía Maki enojada con Panda. ¿No sabía que veías anime? Decía Inumaki. ¿Qué esperabas? Hasta Yuta lo sabía, él me lo dijo, decía Panda. Maldita sea, ¿cómo no me di cuenta? Decía Maki avergonzada. Bueno, si lo pienso bien, Panda Senpai, en parte, te pareces a Komamura, decía Otaru. Vaya, jamás lo había pensado de esa forma, decía Inumaki. Tampoco yo, me siento algo halagado, decía Panda rascándose la cabeza. Es por eso, que iremos a entrenar, como Shinigamis, en el mundo virtual, y no te preocupes, esta vez habrá ciudades.
Imaginen que los Hoyous son maldiciones y con las Zanpakutos son armas malditas para exorcizar a los Hoyous, decía Otaru. Si es así, me gusta la idea, decía Panda con una especie de nudilleras de peluche. ¿Podemos destruir mucho? ¿Porque quiero usar mi ritual maldito?, preguntaría Inumaki. Esta vez, será a mi manera, decía Otaru. ¿Qué esperas, Otaru-kun? Vamos, decía Miko entusiasmada. Así, Otaru imbuye su energía maldita en la consola PlayStation portátil y todos irían a ese juego y para sorpresa, todos vestían con las mismas vestimenta que los Shinigamis. No mentías que esto mismo uso, para cambiar la realidad, decía Panda tomado por sorpresa. Bien, entonces ¿qué sigue, Otaru-kun? Preguntaría Miko. Miren en sus cinturas, avisa Otaru a los demás. A lo que vería y ahí, estaban colgados, una katana cada uno de ellos. Asombroso, no soy mucho de espadas pero, podría intentarlo, decía Panda tomando su ar. A Yuta le gustaría esto, decía Inumaki viendo su hoja, el reflejo de sus ojos. Antes de eso, Panda, te voy a introducir los datos de Komamura, así podrás usar su Zanpakuto que es perteneciente a dicho personaje, lo mismo va para ustedes para escoger los datos de dicho Shinigami, decía Otaru. Escribiendo unos comandos y de repente, al estilo Matrix, entraría la información de Komamura, en Panda. Wow, siento que mi núcleo fue hackeado de forma remota, decía Panda ante los nuevos conocimientos. Ahora, intenta usar el Shikai de Komamura, pediría Otaru a su senpai. Cosa que Panda lo haría, y en eso. Crea partes del cuerpo de un gigante que hacen todo lo que Komamura hace, repitiendo sus acciones que suelen ser golpes de espada o puñetazos que multiplican el poder destructivo del capitán. ¿Qué diablos?, decía Panda al ver esos enormes extremidades con armas aparecer de la nada. Es igual como la de ese Shinigami, puede crear partes de gigantes para atacar, decía Inumaki sorprendidos. Ok, sin duda funcionó, ¿y tú Inumaki, has pensado en qué personaje Shinigami deseas poseer para manejar tu Zanpakuto?, preguntaría Otaru. Tousen, vi ese personaje una vez, decía Inumaki. Cosa que Otaru asiente, y al estilo selección de personajes y personalización RPG, haría lo mismo que hizo con Panda. ¿Qué se suponía que podía hacer este tipo?, preguntaría Inumaki sintiéndose diferente. En eso, la información le llega a su mente, en que hay dos tipos de Shikai, en primero, es de crear un entorno donde el sonido se desvanece y así atacar al oponente y el otro de crear múltiples cuchillas de su Zanpakuto. Creo que me voy a acostumbrar, decía Inumaki ante sus nuevos poderes. Maki, no te voy a ofender pero, tú te pareces más a Lisa Yadomaru, la anterior teniente de ese capitán de posee unas Zanpakuto gemelas, decía Otaru de aquella chica de lentes. Jaja, ¿lo dices porque ambas usamos lentes? Decía Maki con cara de póker. Pero no niegues que es muy poderosa y más con su Shikai parecido a un bastón gigante, decía Otaru de la Zanpakuto. ¿O prefieres la Zanpakuto de Ikaku Madare?, preguntaría Otaru. Suspiro, soy más de lanzas así que vamos, dame la de Yadomaru, decía Maki aceptando. A lo que hace los comandos y ahí, la información de Lisa Yadomaru, entraría dentro de Maki. Sintiendo dentro de ella, un poder único y espiritual. Así que ahora soy estilo Zanjutsu, nada mal, comentaría Maki. Y tú Miko-chan, tengo la Zanpakuto adecuada para ti, decía Otaru. Sorpréndeme Otaru-kun, decía Miko animada. A lo que hace los comandos y en eso, la información llega en Miko, siendo la de Ruki Akuchiki, y su Zanpakuto, Sode no Shirayuki, la Zanpakuto más hermosa que existe en la sociedad de almas y de su manejo del hielo en 3 danzas. Primera danza, luna blanca. Segunda danza, onda blanca. Y tercera danza, espada blanca. Jejeje, siento que soy mejor que esa ahora, decía Miko ante su nuevo poder. Pues que esperamos, quiero probar mi nuevo poder, decía Panda. Bien, a cazar Hoyous, decía Otaru empezando a hacer aparecer criaturas con máscaras tribales, siendo los Hoyous del anime Bleach. Es todo suyo, decía Otaru a los demás de empezar a pelear. Cosa que cada uno se lanza, apareciendo seres de forma horribles, pero lo común de ellos, eran de todos tener huecos en partes de sus cuerpos.
viéndose a Panda usar Tekken, creando un brazo gigante con espada que partió a 3 huecos de un solo ataque. Inumaki a una velocidad inhumana cortaba con gran rapidez a los demás huecos, eso hasta ser rodeado, cosa que utiliza el Shikai Aullido, que proyecta un tono agudo sobre un área amplia, sobrecargando el oído de cualquiera que se encuentre a su alcance y dejándolo inconsciente. Ahora exploten, decía Inumaki combinando la técnica con su técnica maldita. Cosa que los Oyous explotaron como globos de agua. Maki también se veía divertirse así, y de paso probar su Shikai, Agurotumbo. Bien, es hora de probar mi nueva arma, decía Maki usando su Shikai de forma magistral, arrasando con la mayoría de Oyous. Girando su Zanjutsu de forma profesional, derrotando a un gran números. Por su parte, Miko cortaba con elegancia la mayoría de huecos que aparecían. Jejeje, veamos si pueden con esto, decía Miko para usar su Zanpakuto. Hasta que dijo, danza, Sore no Shirayuki. Cosa que de la nada, los Oyous a su alrededor son atravesados, por estacas de hielo, congelados en un círculo, al usar el Some no Maitsuki Shiro. Así todos a su forma nueva atacando. Y mientras seguían entrenando, Otaru recibe una llamada de su intercomunicador, de parte de Tomou. ¿Tomou, qué pasa?, preguntaría Otaru. Viejo, Eri-chan estará al cuidado de Alex mientras vuelvo a la academia para entrenar, dime. ¿Estás listo para romper nuestro desempate?, preguntaría Tomou. Me temo que estoy ocupado en algo, decía Otaru. Déjame adivinar, ¿los demás están ahí? O sea Miko, Maki, decía Tomou. Inumaki y Panda también, respondió Otaru. Es la primera vez que oigo de ellos, bien, entrenarlos, estaré ocupado, decía Tomou cortando la llamada. Y en eso, Otaru se arriesga en colocar los parámetros de Ichigo Kurosaki, para usar su Zanpakuto, y puso Enter para tener sus poderes, inclusive las de Fuyori Mikinki. Así en cubos digitales, cambia sus prendas a unas similares a las de Ichigo. Zangetsu, decía Otaru y ahí, su Zanpakuto cambia al icono Shikai de Ichigo, para empezar a cortar a cada Oyou a su camino. Con Tomou. Se vería al mencionado llegar a la escuela, luego de presentar a Eri y a Alex en su apartamento con cosas de bebé. Claro, al principio Alex se sorprendería de saber de la hija de su pareja, pero en segundos se encariñó con la bebé. Y sí, Eri saltaba de alegría de tener una mamá, ya que no solo tenía un papá, sino una mamá. Y así fue, Alex decide pasar tiempo con su hija y Tomou tendría tiempo para entrenar. Bien, a lo que vine, decía serio Tomou, de un sello del carnero, invocar un clon de sombras sólido, para después, invocar de un círculo del suelo a espejo, la marioneta más poderosa, dándosela a él. ¿Sabes qué hacer, clon?, decía Tomou dándole el títere más poderoso de su repertorio para su entrenamiento. Cosa que hace lo acatado por su maestro. Espejo extiende su mano expulsora, y de la nada muchas partículas digitales se generaron, empezando a enviar a Tomou a otro lugar. ¿Otaru siente esto cada vez que lo usa?, pensó Tomou encogiéndose de hombros. A lo que decide ver si podía entrenar. Cámbiame prendas, estilo Akatsuki, decía Tomou de brazos cruzados. Espejo obedece, viéndose como en segundos, de un dedo, la ropa de Tomou cambia a las prendas de Akatsuki, con su sombrero de paja y campanillas. Estilo, me gusta, bien, para este entrenamiento, invócame, demonios de Demon Slayer y Oyous, decía serio Tomou yendo por lo extremo. Y ahí, aparecen frente a él, demonios diferentes del mundo de Demon Slayer y Oyous de Bleach. Cosa que los seres le plantan cara, pero Tomou solo sonríe y se truena el cuello. Morticia, Sakata, Lancer y Green Bull, exclama Tomou, viéndose como del suelo emergen las 4 marionetas, listas para el combate. Los seres solamente ignoran a esos seres y se lanzan a atacar al humano. Grave error. Ya que con su energía maldita, un Oyou con forma de víbora es partido literalmente a la mitad por el hacha de Sakata, de un golpe. Y Morticia al estilo Kratos, empalaría del pecho a 2 demonios, uno se quemó por las llamas de las espadas y el otro se volvió hielo hasta morir. 3 Oyous y 2 demonios fueron empalados por raíces de Green Bull, para después verse como dichas raíces absorben su energía hasta secarlos. Pero usando la cuchilla con cadena lo lanza en movimientos de ataque, empalando una fila.
Al morir dichos seres generaban puntos que Tomou obtenía para aumentar su número. Si fuesen demonios reales de Kimetsu sería más difícil, pero no he usado Nichirim en mis armas, al menos tienen el mismo nivel de poder, decía Tomou. Quien Lancer empala a un Ollo gusano de una estocada eléctrica. Matar Ollous es increíble, murmuró. jeje, ya sé, programa al Shinigami Kenpachi Zaraki, decía Tomou serio acabando con los demás enemigos con ayuda de DJ Shogun. Una onda sónica maldita y termina con todos. Dejando solo devastación por todas partes. En eso, su celular recibe una llamada, siendo el nombre, Satoru Gojo. Dígame sensei, decía Tomou hablando por celular mientras evadía una espada de alguien. Tomou-kun, lamento llamarte, pero estaré afuera por una misión y como no voy a estar, quiero que vayas a una misión, junto a Yuji-kun, Megumi-kun y Nobara-chan, en una prisión, Shinichi te dará los detalles, decía Gojo en la llamada. Entendido, decía Tomou usando a Sakata no Kintoki para frenar la espada de alguien. Un oponente que pueda dar pelea, decía ese personaje de Bleach y el adicto a las peleas, Kenpachi Zaraki. Yo soy el poderoso Puppet Master, Tomou, decía Tomou como un boss final ante su enemigo, Kenpachi. ¿Estás jugando acaso a esos famosos juegos? Preguntaría Gojo. ¿Qué? No sensei estoy. ¡Uaa! Exclama Tomou casi perdiendo la cabeza de un corte. Cosa que Lancer en segundos es enviado, empujando con su lanza a Kenpachi, en un duelo de fuerza eléctrico. Termina lo que tengas que hacer, velo más rápido, avísame a Otaru-kun, decía Gojo a su alumno. Descuide, el tiempo está de mi lado, suerte, decía Tomou colgando. Bien, ¿en qué estábamos? Decía Tomou trayendo todas sus marionetas, imbuyendo la energía maldita en sus armas. Lo siento por la espera Kenpachi, si el espada número 5 apenas te fue un reto conmigo te divertirás más, decía Tomou sonriendo. ¿Eso crees? Preguntaría Kenpachi lamiendo su boca de la diversión que tendrá. Es hora de liberar mi poder, decía Tomou liberando más energía maldita y chakra, así ambos lanzándose a una batalla sangrienta. Momentos después. Se vería de un portal digital a todos los que Otaru entrenó, Panda, Maki, Inumaki y Miko. Eso fue asombroso, estos nuevos poderes sí que complementan con nosotros, decía Panda con algunas heridas. Mira el lado bueno, tienen un recuerdo de aquel mundo, decía Otaru apuntando a la cintura de cada uno. Siendo las zanpakutos de sus senpais y compañera. Sí, creo que ahora se podría decir que estamos al estilo de Maki, o sea usando armas con nuestras técnicas malditas, decía Inumaki. Sí, así que te acostumbrarás, decía Maki al tener su propia arma espiritual. Una cosa más, cada uno de ustedes, entrenen sus zanpakutos, para alcanzar el Bankai, que es la liberación final, decía Otaru. Bien, ¿qué harás ahora Otaru-kun? Preguntaría Miko al mencionado. Antes de responder, le llegaría un mensaje a su celular, de parte de Gojo sobre la misma conversación que tuvo con Tomou antes. Chicos, tengo que irme, Sensei me pidió que fuera a una misión en una prisión y que existe la posibilidad de que haya un útero maldito, decía Otaru. Bien, de mientras iré a campo de entrenamiento a ver mi zanpakuto, decía Maki. ¿Irás solo? Preguntaría Miko. No, iré con Tomou, así que estaré bien, decía Otaru para empezar a irse, dejando a los demás ahí. Oh, podríamos esperarlo, quisiera conocerlo, decía Panda. Pero antes de hablar, un portal digital se abriría frente de ellos. Mientras alguien a paso lento caminaba, cabello verde más largo, marcas de cicatrices, y un parche en el ojo derecho, mitad traje de Akatsuki y Shinigami. Jeje, perdone la tardanza amigos, estaba ocupado, decía Tomou, con una gran sonrisa. Tomou, pensé que irían primero para alcanzarte en el lugar acordado, decía Otaru. Lo haría, pero no quería quedarme atrás con el poder, pasé más de 20 años entrenando en la habitación del tiempo, aunque solo afectó mi cuerpo y músculos, estoy más que listo para la misión, decía Tomou. Tomou, ¿acaso no vas a saludar a los demás? Preguntaría Maki de brazos cruzados. Ah, perdone, un gusto en conocerlos, decía Tomou presentándose a Panda e Inumaki. Igualmente, decía Inumaki desde el comunicador. Cosa que Tomou se daría cuenta que no usa su boca, sino una banda traductora.
ese aparato de lluvia de hamburguesas, y además, de llevar trajes y espadas. Vaya, ¿todos aquí acaso somos Shinigamis?, decía Tomou, pero ahora mismo se parecía a cierto Shinigami del Escuadrón 3. Y al parecer, tú también, decía Miko al ver a Tomou. Jejeje, se podría decir que luché contra el mismo Kenpachi Zaraki, y estuve a solo 1 milímetro de morir, decía Tomou como lo más normal. Da igual, vamos, antes que se nos va el tiempo, decía Otaru. En eso ambos salen corriendo a gran velocidad, dejando a los demás atrás. Ahora que me lo pregunto, si dice que peleó contra el tal Kenpachi, ¿por qué el parche?, decía Panda. Creo que el loco perdió el ojo, comentaría Inumaki. o tal vez, hizo lo mismo que Otaru-kun, decía Maki al ya darse una idea de lo que hizo el mencionado. Momentos después. Otaru, ¿qué esperas? Corre más rápido, decía Tomou corriendo y saltando de edificio en edificio más rápido. Apenas estoy usando los poderes de Ichigo, sin duda que el llorón no aprovechó todo su potencial, decía Otaru usando el Shumpo. Sí, mierda, no entiendo cómo este sujeto aguantaba el dolor, decía Tomou tomándose la zona del parche. Así que, ¿posees las capacidades de Kenpachi? Si es así, debes saber que ese parche es un sello que suprime su Reiyatsu, explica Otaru. Es de los Shinigamis que más respeto, además del payaso de Mayuri, decía Tomou. Debemos llegar antes que esos 3 entren y se vaya todo al carajo, así que, deprisa, decía Otaru para aumentar su velocidad. Tomou asiente, y este serio, literalmente atraviesa un edificio, con la cara sin recibir daño. Lo pagaré después, decía Tomou yendo más rápido. Momentos después, en la prisión. En ese lugar, se encuentra el trío de estudiantes que Gojo estaban ahí, para verificar y no pelear. Cuando uno de ellos, Yuji, diría que va a buscar a una persona y los demás aceptan, Shinichi estaba por usar el velo, hasta que el dúo aparecieron. Espere ahí, iremos también, avisa Otaru llegando a tiempo. No entrarán sin nosotros, decía Tomou aterrizando, con más confianza. Oh, Tomou, ¿Qué diablos les pasó a ambos? Decía Itadori al ver las nuevas apariencias y prendas de algo. Nada personal, solo aumentamos nuestro poder, comentaría Tomou. Digamos, que estamos aprendiendo cada uno, el cómo usar nuestros rituales de forma correcta, respondió Otaru. Nobara los vio a ambos y fue a conocerlos. Hola, un placer el conocerlos a ambos, Nobara Kujisaki. Se presentaría la pelicastaña. Llámame Tomou, el Puppet Master, decía Tomou presentándose. Y yo soy Otaru Unamiya, y sé quién eres, Sensei me dijo que tendría cuidado de una tomboy que es una compañera nueva, decía Otaru. Ritual maldito del vudú, se acerca mucho a mi ritual maldito de títeres de cierta forma, decía Tomou. Espera, alto ahí. ¿Cómo me llamaron? Decía Nobata con una vena en su frente por llamarla tomboy. Fue Gojo Sensei quien lo dijo, decía Tomou como si nada. Cuando regrese, lo mato, decía Nobara. Ya dejen de hablar, vamos a la misión, decía Megumi. De esa forma, los 5 entrarían en la prisión. No siento presencias vivas aquí, decía Tomou al dar un paso, no sintiendo presencias de vida alguna. ¿Qué? Decía Yuji de los primeros, sorprendido. Y además, la salida desapareció, respondió Otaru apuntando a la zona de salida. ¿Qué? Gritaría Nobara al ver que sí había desaparecido. ¿Pero cómo, si estaba ahí?, exclamaría Yuji. ¿Qué haremos que barra? Es lo que haremos, decían ambos jugando de la nada. Calma, podemos fácilmente encontrar la salida una vez veamos y exorcicemos a la maldición, además los perros Shikigami de Megumi pueden olfatear la salida, decía Tomou. Así es y por cierto, decía Otaru acercándose a Megumi y tomaría un mechón de cabello. Ten, por las dudas, decía Otaru entregando el mechón de cabello a Tomou. Oye, ¿por qué hiciste eso? Preguntaría Megumi por la acción de Otaru. Tómalo como llave de seguridad, decía Otaru. Ahora verás por qué mi ritual es similar al de Nobara, decía Tomou tomando el mechón en sus manos. Y como demonio, del suelo emergería Espejo, la marioneta más fuerte del repertorio. Cosa que al verlo, todos retroceden por su diseño y tamaño. ¡Oh mierda! Es como el espectro de esa película de Gojo Sensei, decía Itadori.
Sí, siento cosas con solo verlo. Decía Nobara sintiéndose extraña. No es de menos, este títere que tengo es capaz hasta de vencer al general Mahoraga, decía Tomou como si nada, abriendo el compartimiento en la espalda del títere. ¡Qué mierda! Derrotar a Mahoraga. Exclama Megumi ya que sabía que tan poderoso es ese Shinigami que aún no lo posee. ¿Crees que este títere es solo madera? No, está cargado con sellos y tanta energía maldita que equivale a 4 bombas nucleares, además, decía Tomou dándole el millón. Y una vez instalado, todos ven cómo Tomou usa sus hilos de energía, y el títere haría cierta pose de perro. Cosa que del suelo, emergen las sombras de los perros Shikigamis. Wow, copió la técnica de Fushiguro, decía Yuji cómicamente. Dejando con la boca abierta a Megumi y más a Nobara, sin duda en parte tiene un parecido a su ritual maldito de vudú. Terminen lo que tengan que hacer y busquemos al objetivo y luego, matar al responsable de esta expansión de dominio, decía Otaru. Bien, vamos chicos debe, oigan, y Nobara, decía Tomou al ver que ella. ¿Qué? ¿Estaba aquí hace un segundo? Decía Yuji al ver hacia arriba, la zona cambiando de color y muchos tubos en la cima, aumentando su tamaño. Oh carajo, se la llevaron, vamos, decía Otaru. Gridiri, rió alguien a los alrededores. Todos firmes y no pestañear, decía Tomou en pose de pelea con espejo. Pero de la nada, Otaru bloquea con sus brazos un golpe, de una rara criatura humanoide con partes negras y sonrisa grotesca. Como una especie de salamandra babosa. Ahí está. Es un clase especial, decía Megumi invocando al Nue, disparando de sus alas electricidad hacia la maldición. Pero esta desaparece por un agujero oscuro. Esa cosa se mueve por el suelo, decía Yuji armado con una cuchilla, la misma que Miko antes usaba. Es como un topo, no podemos quedarnos aquí, debemos buscar a Nobara. Megumi, usa tus Shikigamis para rastrear, pediría Otaru. Megumi asiente, e invoca a los Shikigamis perros demonio. Otaru atrás, gritaría Yuji de la nada. Cosa que el mencionado, salta para retroceder. Pero recibe un puñetazo en el rostro de parte de la maldición, mandándolo a volar hacia Megumi. ¡Aruk! Exclaman ambos impactando, ya que la maldición se volvería a mover. Bien, me haré cargo de esto, decía Otaru y de ahí, saca la Zanpakuto de Ichigo, Zangetsu y de un Shumpo, le ataca a la maldición. Gridiri, se burla la maldición, y de la nada la zona cambiaría, más tuberías alrededor. Una expansión de dominio, es un grado especial, decía serio Tomou mientras buscaba a Nobara. Otaru crea ángeles de vídeo y animales también. A cazar, decía Otaru y sus creaciones de vídeo, fueron a dispararse por todo el lugar. La maldición volvería a encogerse en un agujero, pero al aparecer, fue atacado por una especie de bomba. ¡Boom! Fue la explosión del mini bomber, del videojuego Mario Bros. De todas las armas eliges la más patética, comentaría Tomou encontrando a Nobara y Espejo la cargaría. Ja, buena esa, creo que Bomberman sería adecuado para esto, decía Otaru creando a los personajes del juego, Bomberman. Grii. La maldición exclama, apareciendo frente a Tomou, enviando un golpe de energía maldita. Pero Tomou lo para con una mano. ¿Esa es toda tu fuerza? Se burla Tomou y de un golpe de energía maldita, lo manda de volar hacia Otaru. ¿Quién lo esperaba en el aire? Ya que usaría la Zanpakuto como un bate. Toma esto, Gensuga Tensou, decía Otaru lanzando la técnica característica de la Zanpakuto de Ichigo. Grii. La maldición rugir de dolor mientras era partido en dos, de forma literal, la sangre morada esparciéndose por el rostro de Otaru y el suelo. Puaj, lo tengo en la boca, buat, decía Otaru con asco. En eso, Yuji sería acerca para verificar si está vivo. Yuji, no te le acerques, no se sabe si está vivo, decía Otaru. Grii. La maldición rugir, y literalmente le atravesaría el pecho a Yuji, de forma gore. Oh no. Decía Tomou con el ojo abierto. Itadori. Gritaría Megumi al ver la escena. Mierda, Megumi, dime que encontraste a Nobara. Preguntaría Otaru desesperado. La tengo yo, decía Tomou con la mencionada en los brazos de Espejo. Pero Megumi, de la furia, haría poses Shikigamis, esta vez, invocando a la víbora. En eso, Yuji habla.
Chicos, salgan de aquí, voy a soltar a Sukuna, decía Yuji entrecortado. ¿Qué? ¿Sacar a Sukuna? Eso es una locura, decía Otaru. Pero Tomou lo tomaría el hombro. No hay opciones, debemos salir, decía Tomou serio. Cosa que Megumi también lo hace, ya que no sería prudente estar cerca si Sukuna esté suelto. Y de esa forma, cargando a Nobara se retiraron los mencionados. Bien, Sukuna, es tu turno, puedes salir, Ark, Itadori decía débilmente tomándose de la zona herida, sangrando. Y viendo que esa maldición estaba por matar a Yuji, de repente, hace una sonrisa retorcida y unos tatuajes emergen de él, siendo indicación de que Sukuna haya tomado el control. TSK, ¿en serio me invocas para esto, mocoso? Decía Sukuna de forma aburrida despertando. GRGRG. Murmuraba la maldición, extrañada de ver al chico que creyó matar de pie. Y al igual que el canon, Sukuna pelearía contra aquella maldición. Pero la maldición especial, lo subestimó, y al atacarlo, Sukuna literalmente lo partiría en 4 partes sin dificultad, para después exorcizarla él mismo. Una batalla aburrida según él. Pero encontraría un dedo suyo y lo tomaría. Jeje, bien, decía Sukuna abriendo la boca y comiéndose el dedo, tragándoselo, donde siente su poder latir más. Pero cuando creyó que el mocoso iba a tomar el control, no pasó nada. ¿Mocoso, no vas a salir? Preguntaría Sukuna a Yuji. Pero no hubo respuesta. Al ver que no respondía, una sonrisa siniestra y diabólica se formará en sus labios. Bueno, como no respondes, eso quiere decir que al final, yo mismo me deberé encargar de esos mocosos, jejeje, será divertido ver su rostro cuando tenga sus entrañas en sus manos, decía Sukuna en sus pensamientos maquiavélicos. Pero... Vaya, y pensé que no seguirías aquí, Yuji, o debería decir Sukuna, dijo una voz tras de él. Decía Sukuna al ver a la persona que le dirigiré la palabra. Ya que el que estaba ahí, era Tomou, quien cubría la salida. Oh vaya, creí que estabas con esos idiotas, pero te tomaste la molestia de venir aquí, decía Sukuna a su invitado. No, solo les di tiempo para alejarse y llevar a Kujisaki a atender sus heridas, yo solo soy suficiente para frenarte, decía Tomou de forma albatera. ¿Así? Veamos si eso respalda tus palabras, decía Sukuna y de un movimiento de sus manos, haría unos cortes letales para matarlos. Pero Tomou sonríe, y del suelo, emergería Sakata no Kintoki, el títere más fuerte. Clank. Sería el ruido de su arma chirriando y desviando los ataques como si nada. ¿Eso es todo? Rey de las maldiciones, decía Tomou riéndose. Bien, solo estaba jugando, demuéstrale ese exceso de confianza, decía Sukuna a punto de atacar. Pero en segundos, Sukuna siente peligro y de la nada una de sus manos es amputada. Luego la otra mano, los pies, quedando finalmente en el suelo, como una estrella de mar. ¿Pero qué acaba de pasar? Preguntaría Sukuna ya que no vio en qué momento se movió. Sakata no Kintoki fue el responsable, su haka repleta de sangre, en segundos cortando a Sukuna. Te dije, no soy el Puppet Master por nada, he entrenado para peleas como estas y seres como tú, reyes caídos, no están a mi nivel, decía Tomou enfrente suya. Cosa que lo enoja y se regenera de sus heridas para moverse a una velocidad y empezar a golpearlo. Y el combate de Taijutsu se daría, golpes, patadas y hasta movimientos. Como una pelea de Dragon Ball. Pelea. Gritaría Tomou, mientras Sakata no Kintoki, como un proyectil, lanzaba su hacha que se fue como una sierra hacia Sukuna. Cosa que lo esquiva, por los pelos de ser decapitado. Y soltaría sus cortes, con tal de destruir ese títere y después a Tomou. Nadie destruye mi títere, y se sale con la suya, decía Tomou. De un gesto de sus manos. Y Sukuna en segundos, es empalado desde el suelo, su abdomen atravesado por Lancer. ¡Puah! Maldito, gracia. Sukuna rugió mientras era electrocutado, todo su cuerpo. Cuando a un títere le das un poder elemental, la energía maldita al parecer le da el poder, decía Tomou, y en eso Lancer lo arroja como basura, directo al suelo. Generándose un cráter y una polvareda. Pero Sukuna saldría del cráter, más furioso, sus ojos sangrando literalmente de la ira. Ya me cansé de ti, ahora esta vez te mataré, decía Sukuna algo colérico.
Pero antes de atacar, este salta al casi ser rebañado por una especie de ser de traje rojo con sierras, o más bien espadas giratorias, cortando casi 6 árboles de sus cortes. No te dejaré respirar, decía Tomou, mientras el títere en Baku abría un compartimiento, mostrándose una ametralladora de dardos, de energía maldita que dispararon a quemarropa. Todos hacia Sukuna. Cosa que este salta y correría a gran velocidad desviando los proyectiles. Solo para de la nada, recibir explosiones de lleno de parte, de The Gauntlet quien disparaba desde el techo. Lanzando esferas explosivas malditas. Pero del humo, salió un Sukuna quemado, saltando directamente hacia Tomou. ¡Maldito mocoso! Grita Sukuna queriendo desmantelar a ese niño. Tomou solo ríe, y salta, ya que detrás de él, estaría DJ Shogun, y ahora tenía el mechón de cabello de Inumaki. ¡Al suelo! Gritaría Tomou desde el altavoz, y los parlantes del títere darían el efecto maldito, impactando en Sukuna, enviándolo como saco de papas en otro cráter más grande. Aark, eres decía Sukuna, para después, Onizaki aparecer detrás de él, usando un mecanismo de cierre de su inmensa espada, ahora al estilo Kenpachi, literalmente Sukuna siendo partido en dos. Luego de Gauntlet lanzarse del techo y su bastón metálico, imbuido en energía maldita golpear fuertemente sus costillas. ¡Puah! Sukuna escupiría sangre, sus 4 ojos bien abiertos. Para después, ser tomado de raíces del pie, elevado al cielo y azotado 6 veces de forma grotesca, por Green Bull, quien después usa su látigo espada para empalar a Sukuna, y del aire volverlo a mandar al suelo. Todo mientras Tomou tenía los hilos en la situación. Bien, es hora de hacerme carne molida para hamburguesas, así que, al molino. Rugió Tomou enviando a cada títere. ¡Boom! Sería el fuerte estruendo de la zona, enviando algunos árboles a volar, y la escena solo mostraba escombros y destrozos de la batalla. Ya ni siquiera había lugar maldito en pie. Y se vería en medio a un Sukuna, regenerándose poco a poco, le faltaba mitad de la cara, las piernas y brazo, estando con la mirada perdida. Pero de la nada, su cabeza es tomada del suelo por espejo, elevando por encima de él, mientras Touma estaba de brazos cruzados. Y bien. ¿Ya asumes la derrota?, decía Tomou ante el estado de Sukuna. Pero en eso, Sukuna alza sus manos, haciendo una pose característico de Sukuna. Expansión de dominio, templo del mal, rugió Sukuna con apenas un hilo de voz. Y en eso, un templo es creado, con 4 bocas y muchos huesos alrededor. Creyendo que tendría la victoria, al activar su expansión de dominio y que es mocoso, no sobreviviera. Pero Espejo se alzaría frente de él, generando una energía azul y rojo de su mano. Cosa que paralizó a Sukuna. Espera, ese es, decía Sukuna abriendo sus ojos. Vacío púrpura, susurró Tomou chasqueando los dedos. ¡Boom! Fue la explosión más grande todavía, causando una total devastación. Pero cuando estaba despejando el humo, el pecho de Sukuna tendría un agujero, pero él sonreía como si nada. ¿Sabes? No debiste hacer eso y dudo mucho que lo comprendas, decía Sukuna. Tomou solo alza una ceja y Sukuna de la nada, se le mete una rama en la boca, de parte de Green Bull. Empezando a bombear algo de sus raíces dentro de él. No, esta vez no, decía Sukuna devolviendo el control a Yuji, para que muera sin corazón. Y justo a tiempo ya que logró regenerarle el corazón, pero los demás órganos estaban dañados. Puaj, jejeje, al final, era inevitable, decía Yuji con una sonrisa. Yuji, lo lamento, susurra Tomou tomándolo entre sus brazos, mientras caía inconsciente, o en coma. Tomou en eso toma su comunicador. Otaru, está grave, decía Tomou en la llamada con el mencionado de lo que pasó. Ok, ya tengo preparado una habilidad para ir a donde está Shoko-san, decía Otaru para llevar a la enfermera. Tomou asiente, viéndose el cielo oscurecerse y empezar a llover. Ha comenzado a llover, decía Tomou viendo el cielo, una gota de agua corriendo por el costado de su ojo, una gota de agua o una lágrima. Tomando de paso el cuerpo de Yuji, los títeres de regreso a los sellos de sombras y Tomou caminar hasta la sede con el cuerpo en sus brazos. Pero a pesar que Otaru tendría la habilidad de un jumper, para teletransportarse hacia la sede de los hechiceros, Yuji Itadori, había fallecido, ese mismo día. Continuará.